Muy buenas tardes a todos. Damos inicio al seminario del día de hoy, donde vamos a revisar un poco el tema de la facturación electrónica, específicamente para temas de pymes, porque bien sabemos que la experiencia que se tiene desde el año 95 con la ley 222, en lo que tiene que ver con facturación electrónica, pues este proceso ya se inició para grandes contribuyentes y ahora para el 15 de junio los que hacían falta de ese grupo en hacer los cambios que implicaron haber pasado del sistema anterior de facturación electrónica al nuevo, que tiene que ver con el tema de la validación previa, pues les ha implicado a sus grandes contribuyentes una serie de cambios importantes. Entonces, lo que vamos a revisar específicamente le compete a las pymes, donde sabemos que van a tener una serie de limitaciones y restricciones si no saben escoger su proveedor tecnológico, si no saben cuál realmente es la dinámica de trabajo y cuáles van a ser los posibles dolores de cabeza que se van a presentar, si no se tiene claro cómo es ese proceso integrador que va a permitir y va a facilitar a que las empresas puedan finalmente hacer su rendición de cuentas a través de la facturación electrónica. Entonces, veamos la presentación. Encontramos una regulación que se venía esperando desde hace días, que tiene que ver con la resolución 42 del 2020, que se expidió ahora el 5 de mayo, en la cual se esperaba que por lo menos para este año no se diera inicio o se aplazara nuevamente el tema de la facturación electrónica, pero encontramos que realmente el gobierno como que no es consecuente con lo que está pasando con la pandemia y ha hecho caso omiso de lo que está pasando en el comercio, en la economía, y le dio continuidad al proceso, lo cual va a implicar que muchas empresas así no estén operando, por lo menos sí deberían estar trabajando en la implementación de la facturación electrónica, con las implicaciones de costo-beneficio que eso va a tener para ellas. Adicionalmente, salió el decreto 358 del 2020, que es de finales de marzo, en el cual se le da como un alivio, un respiro a las empresas del régimen de tributación simple, quienes también esperaban que quedaran aplazadas por lo menos para el próximo año en ese tema de facturación electrónica, pero encontramos que por el contrario, al 15 de junio de este año también deberían estar operando. De pronto se le dio una salvedad a aquellas empresas que apenas estén arrancando, para emprendimientos que apenas se estén desarrollando, que apenas estén vinculando al régimen de tributación simple, donde les están dando un margen de 2 meses para que hagan la transición hacia los procesos de facturación electrónica. Entonces damos comienzo. Les decíamos que en los 5 temas que vamos a trabajar en el día de hoy tienen que ver adicionalmente el tema de los responsables, sí o no. Vamos a ver qué cambios y modificaciones se hicieron con relación a personas naturales, que estaba como pendiente esa regulación. Vamos a ver los requisitos que han venido dejando por fuera algunos proveedores tecnológicos, que solamente se han limitado a los requisitos que tienen que ver con el estatuto tributario, pero han dejado por fuera los requisitos que tienen que ver con código de comercio, para que esa factura de ventas pueda servir dentro de procesos jurídicos como un título valor. Y por último vamos a ver el tema del anexo técnico, cuáles son los datos que están quedando encriptados por parte de la DIAN, cuáles son los datos que supuestamente no se pueden cambiar ni modificar ni alterar, para evitar de que existan inconsistencias en lo que tendrá que ver en los próximos meses el tema de las declaraciones de IVA de manera exógena generadas automáticamente por la DIAN. Bueno, entonces damos inicio al desarrollo de este contenido. Muy bien, por aquí vamos viendo el chat de los compañeros que van saludando. Bienvenidos los que van llegando. Y empezamos con el primer tema. ¿Qué es eso del proceso integrador? El proceso integrador tiene 4 elementos de trabajo. Se presume que la convergencia a los estándares internacionales obligaron a que las empresas, además de adoptar sus políticas y estimaciones en materia contable en sus manuales, se presume que a través de esas guías de trabajo y esos direccionamientos y esa modificación del control interno contable, implicaría que esos desarrollos tendrían que hacerse a través de unas nuevas arquitecturas tecnológicas o nuevas plataformas de trabajo con sistemas de información llamados ERP, cuya traducción es planificación de recursos institucionales. A través de esta tecnología sería posible hacer la transición a la convergencia de esos estándares internacionales, donde el tema de la factura electrónica no estaba ajeno a ese tema, pero encontramos que muchas casas de software, por lo menos en Colombia,
lo que han hecho es cambiarle el nombre a su software como una arquitectura de estándares internacionales, pero vamos a ver hoy en la práctica cómo se evidencia una vez más que esas tecnologías no son ERP, que esas tecnologías no tienen los módulos de CRM y mucho menos tienen los módulos de RGD, que son los módulos que se integrarían para hacer posible que tenga un buen éxito el proceso de transición hacia la facturación electrónica para las pymes. Encontramos que los ERP vienen con una metodología de trabajo llamado el web service, que será un lenguaje, una expresión que tendremos que seguir utilizando de aquí en adelante. Antiguamente vamos a decir que el que fallaba era la página de la DIAN, ahora tendremos que decir que está fallando el web service de la empresa, el web service de la DIAN o el web service del proveedor tecnológico, que son tres circunstancias que en un momento dado podrían poner en crisis el tema de la transmisión de la facturación electrónica. De eso vamos a hablar en el desarrollo del seminario en el día de hoy. El siguiente tiene que ver con los web service para la mensajería de datos, es decir, la idea no es que se ponga una persona en la empresa a estar mandando los correos una vez la factura haya sido previamente validada por la DIAN. La idea es que se utilice las plataformas tecnológicas cuando se hace facturación masiva para que sea esa plataforma tecnológica quien se encargue de hacer ese tema de la mensajería, del acuso-recibo, el consentimiento informado con relación a la aceptación o rechazo de esa factura electrónica. Luego veremos finalmente cuando llegue ese mar de facturas y de archivos XML en formatos PDF adicionalmente, más el formato del PDF o el XML que se le haga al correo electrónico del envío, pues ¿qué vamos a hacer con esos tres archivos y las no conformidades que se reciban también en materia de solicitudes de notas de débitos y notas de créditos? ¿Qué vamos a hacer con ese mar de archivos electrónicos? ¿Cómo se van a procesar? ¿Cómo se van a estructurar? ¿Cómo se van a organizar? ¿Dónde tendrán que estar disponibles? Algunos proveedores tecnológicos contando con que las empresas no tengan esta tecnología tampoco dentro de su arquitectura ERP, entonces ofrecen también que ellos le prestan pues durante un término de 5 años, que es que tiene la prescripción de estos documentos a nivel fiscal, más no a nivel comercial, tendrán a su disposición en un repositorio en la nube esa información, pero la idea no es que dependamos de ese proveedor tecnológico para esta información, sino que esté organizada y estructurada dentro de nuestro RGD, dentro de la empresa, otro sistema de información que desde el año 2015 es obligatorio en las empresas tener, y sobre todo hoy en día con factura electrónica tendría que estar en la nube, igual que los ERP y el CRM. Por último, vamos a ver los nuevos alcances que tendría que tener el contador, que ya dejaría de ser ese contador tenedor de libros, ya ese tema de la tenedoría de libros desaparece. Vamos a ver cómo esta tecnología sustituye esa parte de la tenedoría de libros, y finalmente ese trabajo del contador pues se va a suprimir, se va a eliminar, pero aún así lo que tiene que ver con los temas de auditoría interna y auditorías tributarias, pues el campo de acción se va a ampliar mucho, y sobre todo en el sentido que tendremos que aprender a manejar y conocer esas tecnologías, prepararnos y cualificarnos para esos temas, saber en qué es que hay que trabajar, cuándo hay que trabajar y cómo hay que pensar esa dinámica de trabajo que traen estas nuevas tecnologías y estos nuevos sistemas de información. Hay que aprender también a utilizar, por último, esta página web que referencio en la diapositiva, en la cual es muy importante para saber que quien nos está mandando facturas electrónicas no nos esté engañando, que quien nos esté mandando factura electrónica, el documento realmente tenga la validación previa, que no sea el sistema viejo que existía antes de la validación previa, que la validación era posterior. Entonces, para tener la certeza que lo que yo recibí, la DIAN sí le dio el visto bueno, que el archivo que recibí sí tiene la encriptación de validación del CUFE o el CUDE en la información que he recibido, para tener la certeza y la seguridad de que ese documento sí es el que es, tendremos a nuestra disposición esta página web de la DIAN, a través de la cual podríamos aleatoriamente, como una auditoría selectiva, poder hacer verificaciones de la calidad y la consistencia de esta facturación electrónica que nos pueda llegar. Bueno, entonces empezamos identificando lo que es el PIFE. El PIFE lo he denominado una sigla como el proceso integrador de facturación electrónica. Entonces, el primer elemento sistémico del PIFE son los sistemas de facturación. Entonces, hay que tener en cuenta que la resolución 42 en los artículos que mencionamos aquí, pues diferencia esos tres sistemas de facturación. El primero tiene que ver con los sistemas PLU que se utilizan en los superetes o almacenes de cadena, y los sistemas POS que se utilizan a veces en puntos de ventas o se utilizan en franquicias, o algunos almacenes que tienen cajas registradoras también.
Entonces, ¿qué pasa con este tema? Lo que se genere a través de estos sistemas se va a denominar no facturación electrónica, sino documento equivalente, pero la DIAN tiene previsto establecer los procedimientos correspondientes frente a este tema solo a partir del 30 de junio del año 2021, es decir, es un tema que está aplazado. ¿Por qué? Porque tiene unas implicaciones muy diferentes a la forma como se hace la facturación electrónica hoy en día. Hoy en día esos sistemas de registradoras se utiliza el famoso X, el Y, el Z, que es para hacer parciales o subtotales o en la consolidación de las ventas del día. Es decir, que lo que habría que mandar no es cada recibito y cada facturita que se genera, sino la información correspondiente al consolidado de las ventas del día. Entonces, eso tendría unas implicaciones diferentes porque si pudiéramos llamar a eso una factura, sería una factura con un número importante de ítems consolidados por las cantidades de los productos que se hayan podido vender durante el día en este tipo de establecimientos que utilizan este tipo de sistemas de facturación. Eso está establecido en el artículo 10 y artículo número 13 de la resolución 42 del 2020. Entonces, ese tema queda aplazado. De hecho, ese tema va a permitir, una vez se consolide, que por lo menos a partir del 2022, en enero del 2022, en el primer trimestre del 2022, la DIAN tenga la posibilidad de generar las declaraciones de IVA de manera exógena. Es decir, una vez esté el PLU y el POS funcionando, la DIAN tiene cómo establecer cómo se debió presentar o se debería estar presentando las declaraciones de impuesto al valor agregado, cosa que ya no se tendría que presentar por parte de la empresa, sino que la empresa tendría que entrar al portal de la DIAN y bajar su declaración, contratar una auditoría tributaria para que la persona que conozca de este tema, este procedimiento de auditoría, sepa verificar y validar lo que está planteando la DIAN, sepa el procedimiento, cómo hacer las reclamaciones, las modificaciones, antes de poner en firme esa declaración exógena. Entonces cambia la lógica porque por lo menos hasta diciembre 31 del año 2021 seguiremos presentando las declaraciones dentro de los términos bimestrales anuales, pero a partir del 1 de enero del 2022 será la DIAN las que nos hagan las declaraciones y los auditores los que tendremos que verificar la calidad y consistencia de esta información. Luego aparece el salvavidas, que permite establecer todavía las contingencias en lo que se denomina facturación en papel, ya sea que se haga manualmente o ya sea que haga por un computador, se imprima a través de un computador, que será una contingencia siempre y cuando se evidencie que el web service de la empresa no funcionó y que es algo ajeno a su voluntad, que el web service del proveedor tecnológico no funcionó y es algo ajeno a su voluntad, o el web service de la DIAN no funcionó y que también es ajeno a la voluntad de los funcionarios de la DIAN. Es decir, existen 3 factores de riesgos que podrían hacer que la facturación electrónica pudiera fallar en un momento dado. Cualquiera de los 3 tendrá que manifestarse oportunamente en la DIAN y mientras se subsana la falencia o se corrige la problemática, automáticamente se tendrá que empezar a seguir facturando, ya sea en papel manual o ya sea a través de impresión de facturas por computador. Entonces eso implicaría que en los momentos que se hace el registro para la facturación electrónica no solamente se hagan los 3 consecutivos, es decir, el consecutivo de factura electrónica, el consecutivo de la validación previa que se va a hacer, la ejercitación o las prácticas, simulaciones para poder mirar que están en su punto los web service, y la de la contingencia cuando la facturación electrónica, el consecutivo habilitado por X o Y motivo no esté funcionando. Luego pasamos al tercer esquema de sistemas de facturación, que es el más complejo. ¿Por qué es complejo? Porque la DIAN está pensando que si las empresas hicieron migración de estándar internacional, no solamente manual de políticas y estimaciones contables, sino también en tema de tecnología, en arquitecturas y plataformas tecnológicas, la DIAN piensa que la empresa se pasaron a un ERP. Y muchas veces las empresas piensan o los contadores han creído que sus proveedores de software ya les tienen un ERP. Y vamos a ver qué aspectos deberemos considerar para saber si lo es o no lo es. Entonces, empezamos. Si la empresa tiene una plataforma tecnológica ERP, entonces lo primero que hay que hacer es configurar el web service de ese ERP. ¿Y qué es ese web service? Es un procedimiento almacenado a través del cual tan pronto se generan las facturas o la prefactura por parte del ERP,
lo que se hace es que se van descargando en una carpetica que tiene un procedimiento almacenado con un nivel de inteligencia artificial, donde una vez se descarga ese archivito del pre-XML, se le envía directamente al proveedor tecnológico, es decir, yo no tengo que estarle mandando nada al proveedor tecnológico, yo lo pongo en el web service y el web service es quien tiene la función y la responsabilidad que toda la información que le descarguen allí, él sabe para dónde se tiene que ir. Entonces, si tengo un proveedor tecnológico o necesito un proveedor tecnológico, yo simplemente coloco en el web service los pre-XML de la facturación, de las prefacturas, y de ahí en adelante sigue el proceso. La segunda forma es cuando yo no cuento con ese ERP. Y ese ERP implicaría que, como no tengo el músculo financiero, no tengo el recurso, manejo un volumen muy pequeño de facturación, implicaría que tendría que entrar a trabajar con la plataforma del web service de la DIAN, donde yo hago toda la facturación a través de la página web de la DIAN, a través de la plataforma de facturación de la página de la DIAN. Hay que mirar los requisitos que se tienen para esas empresas y de personas, porque adicionalmente a ese tema habrá que trabajar algo que se llama el certificado digital, la firma digital. Entonces, si yo no tengo los 200 o 300 mil pesos para que esas facturas que hago en la plataforma La DIAN sean firmadas con mi certificado digital, pues también le puedo pedir a La DIAN que me dé la oportunidad de usar un certificado digital suministrado por la plataforma de la DIAN y no tendría que pagar ningún costo o generar algún costo adicional. Todo me lo daría la DIAN, la plataforma de facturación y el certificado de firma digital. La otra forma es cuando yo tengo un software que hizo el debido proceso en su momento para ser calificado para la DIAN como proveedor tecnológico. Obviamente podría estar prestando el servicio como proveedor tecnológico, pero la idea no era esa, sino la idea era que yo directamente con mi plataforma tecnológica me encargara de hacer todo el proceso de validación, de preparación de la información para enviárselo a la DIAN para la validación previa. Estos son los casos que de pronto están aplicando hoy en día para los grandes contribuyentes que tienen desarrollos propios o tienen proveedores tecnológicos que permitieron que se pudieran calificar como proveedores tecnológicos. He dejado por fuera del cuadro del ERP otro grupo de empresas en las cuales yo sé que tienen problemas. A eso le hemos llamado la contratación para este proceso de integración. ¿Por qué? Porque vemos que el software que tiene la empresa no tiene un web service, o si lo tienen, de pronto ese software no está haciendo el pre-XML como se necesita y se requiere para poder enviárselo al proveedor tecnológico. Entonces, cuando ocurren ese tipo de eventos, pues ya vamos evidenciando que mi software no es un ERP, vamos evidenciando que de pronto se tienen tecnologías del siglo pasado que no son capaces de manejar los lenguajes de este siglo, donde ya se habla de un sistema de etiquetado, para poder construir ese XML o archivo plano, que es muy diferente al archivo plano que se maneja en las tecnologías del siglo pasado, donde este archivo plano XML tiene una particularidad y es que la información que contiene puede ser encriptada, cosa que no se podía hacer en los archivos planos anteriormente porque no manejaban metadatos, y si se encriptaba era como una cajita de pan dura. Es decir, la información que trabajaba allí difícilmente se podía estructurar, diferenciar y trabajar o procesar para poder establecer su identificación de contenidos. Entonces, cuando las empresas tienen este tipo de limitaciones y restricciones, ahí es donde la empresa tiene que entrar a analizar y revisar muy bien quién va a ser su proveedor tecnológico. Entonces, vamos a hablar de ellos un poco antes de avanzar en el proceso integrador. Dentro de los proveedores tecnológicos vemos que en la página web de la DIAN se tienen por lo menos 72 empresas registradas hasta el año pasado. Pero cuando la DIAN hizo el cambio de las guías técnicas donde decíamos pasamos de la validación posterior a la validación previa, pues muchas empresas se han visto agatas en el tema, le están diciendo a la empresa que tienen que pagar por fuera unos desarrollos especiales específicos, le están diciendo que tienen que cambiarse de proveedor tecnológico porque lo que ellos tenían pues ya no es, y se sabe que más o menos 30 de esas empresas, de las 72 que había, 30 de ellas desisten, no tienen la plataforma tecnológica para hacer la transición hacia la validación previa, es decir, de esas 72 a lo sumo quedarían 42 empresas que podrían estar soportando ese tema. Dentro de esas 72 empresas que se hicieron calificar inicialmente por parte de la DIAN, encontramos que algunos son desarrollos propios, es decir, la misma empresa tenía su software y logró hacer la transición.
Otras vimos que fueron casas de software y todas no pudieron llegar hasta el tema de la validación previa porque ya se empezó a hablar de la encriptación del XML, ya se empezó a hablar del blockchain, ya se empezó a hablar del Big Data y esas tecnologías con las cuales el software fue desarrollado no es, entonces se necesita contratar otros proveedores adicionales para que haga lo que el software no hace para poder hacer el desarrollo. Existen otros que son proveedores nacionales, que son empresas que algunas lo hicieron como debería ser, es decir, este tema de la plataforma de facturación electrónica tiene que ser a través de un sistema de inteligencia artificial. En un comienzo muchos proveedores nacionales lo hicieron con procedimientos almacenados en el web service y resulta que eso no es suficiente. ¿Por qué? Si yo tengo un web service y cuando recibo el documento le hago una verificación, le hago un aseguramiento del documento y me doy cuenta que tiene problemas y yo solo tengo un ERP, pues el web service me lo devuelve, el ERP evidencia las problemáticas, las limitaciones, las restricciones y como es un software de inteligencia artificial, hace los ajustes, los cambios, las modificaciones y vuelve y lo reenvía automáticamente al web service para que siga su proceso. Pero si no se tiene el web service, y no se tiene un procedimiento, una base de conocimientos para que los procedimientos logren verificar que sean coherentes, consistentes y seguros, entonces eso va a implicar que si se generan errores, el proceso sigue y de pronto al final se darán cuenta y uno dice, pero ¿cómo es posible que todo pasó si finalmente la factura tenía problemas? Entonces es porque el web service solamente muchas veces se ha parametrizado para que cumpla con requisitos DIAN y no esté cumpliendo con requisitos de código de comercio que de hecho fue modificado hace 2 años con el ánimo que la factura electrónica fuera coherente y consistente también. Y también existen algunas franquicias internacionales que tienen mucho más de 30, 40 años de experiencia en facturación electrónica, que por lo menos llevan 10 años atrás con relación a Colombia, es decir, empezaron a finales de los años 80 frente a ese tema de manera incipiente. En los años 90 lograron pasar a bases de conocimiento que permitieran hacer que software de inteligencia artificial diera soporte a esa gran cantidad, a esos grandes volúmenes de información. En Colombia solamente se empezó a pensar en esos temas en los años 2000, en los años 2010 ya se tenían los procedimientos almacenados, pero hoy en día esos desarrollos internacionales ya trabajan con esa inteligencia artificial y de hecho el MUISCA 2 de la DIAN ya es un sistema de inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que si antiguamente teníamos la lógica de preparar el argumento de la hermenéutica jurídica, la interpretación del estatuto tributario para ir a hacer las discusiones, los alegatos con los funcionarios DIAN para asentar nuestras posiciones sobre la forma como hacíamos la presentación de la información, esa lógica ya no sirve, esa lógica ya no aplica. Es decir, tendremos que aplicar una metodología que se llama la mayéutica, es decir, un lenguaje a través del cual podremos expresarnos, comunicarnos y hacernos entender al sistema de inteligencia artificial del MUISCA 2. 2. Ya no podemos utilizar esa lógica que se trabajaba anteriormente en la interpretación del estatuto tributario, sino que ahora hay que trabajar la lógica aristotélica, que está basada en las bases previas de conocimiento del software de inteligencia artificial, y sobre las cuales podemos inducir a esa plataforma del MUISCA para que él finalmente pueda concluir si hay un error en los procedimientos internos del sistema o si realmente hay problemas en las validaciones o si realmente el problema es mi web service, mi arquitectura, mi software, mis archivos planos XML que están presentando problemas. Entonces, eso va a implicar que la discusión para poder llegar a alegatos favorables tenga que ser pensado dentro de la lógica de la matemática aplicada a la contabilidad, la lógica de los sistemas de información, ya no es la lógica de la regulación tributaria. Entonces, muchas franquicias internacionales ya nos llevan mucho tiempo en ese sentido a desarrollos. Vemos, por ejemplo, la forma como se trabaja en este tipo de experiencias que han permitido que ellos puedan trabajar unas tarifas mucho más económicas de las que tienen algunos proveedores nacionales, casas de software, inclusive mucho más económicos si se tuvieran desarrollos propios. Entonces, aquí planteamos los paquetes mínimos que habrán que comprarle a esos proveedores tecnológicos para poder que nos procesen la facturación. Entonces, vemos que en la medida que tengamos un número reducido de facturas, pues el costo unitario de la factura va a ser considerable, pero en la medida que el volumen de facturas empiece a ser importante o representativo o tenga una importancia relativa, pues va a ser que el costo unitario de la facturación que va a ser procesada por el software de inteligencia artificial del proveedor tecnológico, pues sea mucho más económico. Entonces podríamos estar pasando de un costo de 2.000 pesos factura a un costo de 200 pesos por factura. Es decir, entre menos factura haga,
más costoso va a ser la facturación y entre más facturas pueda hacer, pues más económico va a ser la facturación. Pasamos a la segunda fase del PIF, el proceso integrado para factura electrónica. A eso es lo que le he llamado la validación previa. Entonces, ¿qué es la validación previa? Entonces encontramos dos escenarios. El primer escenario es que ya tengo el pre-XML, ya sea que lo haya hecho a través del web service, ya sea que lo haya hecho a través de la plataforma de la DIAN, ya sea que lo haya hecho a través de la plataforma del proveedor tecnológico, que muchas veces también ofrece ese tipo de alternativas cuando la empresa no tiene un software de facturación electrónica. Y la cuarta consideración es ninguna de las anteriores, es decir, aquellas empresas que su software no le está haciendo el pre-XML y requieren contratar una empresa especializada. De hecho, con unas empresas que trabajamos aquí ofrecemos ese tipo de servicios porque es una necesidad del mercado y en vista que los proveedores de software no pudieron con el tema, pues nos tocó salir a ofrecer ese tipo de soluciones porque al cliente no había que asistirlo, había que darle el soporte que se requería. Entonces, son los casos donde ya se hace específicamente el pre-XML o los desarrollos propios que sí lograron hacer directamente el XML. ¿Qué es eso del XML y qué es eso del pre-XML? Bueno, entonces el pre-XML es un archivo plano que le hace falta cosas. Y el XML ya es un archivo plano donde tiene todo lo que se necesita para hacer la validación previa ante la DIAN. Entonces, ese pre-XML, pues los proveedores tecnológicos sabiendo ese tema, esa limitación, esa restricción, ahí es donde ellos entran a operar, donde lo que hacen es hacer un visto bueno. Como llega un volumen importante de facturación de sus clientes, de los facturadores, pues en algunas casas de software hemos visto que ellos tienen procedimientos almacenados que implican que dentro del término de las 48 horas muchas veces no le van a poder cumplir. Entonces lo que han hecho las casas de software es que escasamente se están quedando con sus clientes, no están buscando clientes por fuera de su software para poder dar la cobertura en esos procedimientos almacenados. Pero cuando no se es proveedor de software y no se tiene este tipo de limitaciones y restricciones, pues se requiere un tema de un sistema de inteligencia artificial que se encargue de manera autónoma, de manera sistemática, hacer la validación previa de todas esas facturas pre-XML que le manda el facturador antes de seguir con el proceso de construcción del XML. Entonces, una vez se tenga la certeza de que ese archivo pre-XML tiene los mínimos para poder continuar con la construcción del archivo XML, entonces se pasa al siguiente proceso que implica incorporar por parte del software de inteligencia artificial del proveedor tecnológico la firma digital, construir el CUFE y construir el CUDE. ¿Qué es eso del CUDE y el CUFE? Entonces veamos. Resulta que encontramos el CUFE, una sigla como un código único de la factura electrónica, o el CUDE, que es un código único, pero ya de documentos equivalentes. Por aquí dicen los comentarios en el chat los compañeros que le fue el sonido, pero esa es la plataforma de ellos. No ve el letrero rojo, solamente se ve el verde. Bueno, habría que mirar la forma de cómo no se maneje la luz para que no se genere ese tipo de problemas. Seguimos. Entonces, el proceso que hace el proveedor tecnológico a través de su software de inteligencia artificial es poder construir ese código único de factura electrónica con el algoritmo que tiene establecido en las guías técnicas la DIAN. Ese CUFE es un número único para cada factura electrónica. Es un código o un número en el cual cuando se lea o se pueda interpretar el significado de ese código, yo podré saber qué empresa generó la factura, quién fue el proveedor tecnológico que hizo la validación de esa factura, quién es el adquiriente de los productos y servicios que se están facturando, cuáles son esos bienes, cuáles son esos servicios que se están facturando, cuáles son las obligaciones fiscales que están sentadas en la factura, la fecha y el valor facturado. Eso es el CUFE. Igual va a ocurrir con el CUDE. La diferencia entre el CUFE y el CUDE es lo siguiente. Mientras el CUFE corresponde específicamente a la factura electrónica, el CUDE corresponde a documentos equivalentes que tiene varias denominaciones. El CUDE podría ser un tipo de factura, pero que corresponde, por ejemplo, a tiquetes de transporte aéreo, marítimo o aéreo, corresponde a tiquetes para entradas a cine, corresponde a tiquetes de los juegos de azar, corresponde a los tiquetes
que se manejan en los sistemas PLUS, los sistemas POS, corresponde a los peajes, es decir, aquellos documentos que tienen los mínimos y no cumplen con todos los requisitos de una factura electrónica. Pero adicionalmente, dentro del documento equivalente también se tienen las notas débitos y las notas créditos, que podrían estar modificando estos otros documentos equivalentes o podrían estar modificando la factura electrónica. Entonces, lo que hace el proveedor tecnológico, además de poner el certificado de firma digital, la del proveedor tecnológico, no la de mi empresa facturadora, es la de ellos, que son los que están dando fe, son como los notarios, que dan fe que lo que se está haciendo es y corresponde a la realidad. Después de que el software construye el QF y el QD, también debe construir algo adicional que se llama el QR. El QR dice que el sonido es intermitente. Bueno, voy a pedir aquí el soporte técnico para que mire la intermitencia del sonido, a ver si es aquí o si de pronto es el computador de la compañera. Allá le están comentando que le F5 al computador de la compañera para que no tenga problemas. Bueno, listo, me dice que el sonido aquí está excelente, entonces no hay problema, seguimos. En el código QR es un dibujito. Ese dibujo lleno de trazos, de punticos negros, es muy particular. Resulta que en el pasado en Colombia, cada vez que se expedía un RUT, se sacaba un código QR en ese RUT. Se presume que las empresas, si tenían un buen ERP, cada vez que llegaba alguien a hacer una compra, podría mostrar su RUT. No necesitaba ponerse a transcribir toda la información que viene en el RUT para poder hacer el registro del beneficiario o el stakeholder, sino simplemente había que escanear ese código QR del RUT. Y en ese código QR está toda la información que después de desencriptar esa imagen se podía procesar dentro del sistema de información, y el término de procesamiento era mínimo, porque no es lo mismo a que lo haga automáticamente el sistema de información, la desencriptación de esa imagen QR, a que un funcionario se ponga a digitar cada uno de los renglones que se tiene en el formato del RUT. También ocurrió con el tema de las cédulas. Las cédulas también tienen un código QR. Se presume que si la empresa tenía un buen ERP, tan pronto alguien llegaba a comprar, prestaba su cédula, pasaba su código QR, volvía y guardaba su cédula, y en el código QR de la cédula está toda la información que se necesitaba para hacer la factura de esa persona natural que no tenía RUT. Hoy en día se le está haciendo código QR a la factura electrónica, es decir, si yo tengo un web service que automáticamente me va a contabilizar la facturación una vez se me haga la validación previa, cuando se vaya a hacer auditoría tributaria o cuando se vaya a hacer una auditoría de contabilidad por parte de la DIAN pues ya no se va a llevar las fotos de las imágenes de nada, simplemente con escanear el código QR del documento ya sabes si la factura es válida o no es válida, y si hay soporte que le están mostrando para la auditoría resiste el análisis o no resiste el análisis. Es decir, ya no es necesario en ese tipo de auditorías sentarse a transcribir o capturar datos específicos de los documentos, sino es que simplemente escaneando ese código R de ese documento equivalente, si es real, si no es ficticio, si no es amañado, pues él automáticamente el funcionario va a escanear y se va a dar cuenta si el código QR resiste o no resiste el análisis en la auditoría, y si es válido o no es válido como un soporte en el proceso de auditoría que se esté realizando. Posteriormente, una vez se tenga esa firma digital, se construye ese CUFE o ese CUDE, porque son códigos mutuamente excluyentes, o es el uno o es el otro para cada documento, y se construya el QR, se procede a construir la representación gráfica de esta factura, que es lo que llaman el archivo en formato PDF. Entonces, una vez se tenga el XML, con la encriptación de la firma digital, y se tenga el PDF, se le manda al web service de la DIAN. ¿Qué va a hacer ese documento en la DIAN? Por parte del software de inteligencia artificial de la DIAN, el MUISCA 2, para poderlo recibir en el web service va a ser una validación previa. En esa validación previa, él va a poder decirle al web service del proveedor tecnológico, porque es entre software de inteligencia artificial y entre web service que se están hablando y se están comunicando, donde le va a decir, vea, el CIA del proveedor tecnológico, CIA es Sistema de Inteligencia Artificial, ese archivo que usted me mandó me llegó degradado, mándemelo otra vez. Entre ellos van a hablar y se van a comunicar y van a tener ese protocolo de comunicación. Entonces lo que va a hacer el CIA es que va a volver a reintar el envío de ese archivo XML PDF para que ese CIA de la DIAN pueda aceptarlo.
Una vez le da el visto bueno el CIA de la DIAN a ese documento, pasamos al proceso de validación previa. Pero eso lo hace también el web service del CIA de la DIAN. ¿En qué consiste esa validación previa? Resulta que él va a coger ese CUFE o ese CUDE y lo va a encriptar. Entonces, lo que está diciendo la DIAN es por tema de costos y por tema de espacios es que solamente va a utilizar el chat 384, que se presume que es el mismo que había ido a utilizar por lo menos el proveedor tecnológico con la firma digital. ¿Qué es el chat 384 o el chat 512, que es el último estándar del mercado? Es un proceso de encriptación que permite que la información que está allí establecida en el archivo plano no sea legible al ojo humano ni a un usuario, que lo que aparezca allí son símbolos, son letricas, son cosas donde está escrito como en chino, por decirlo así, o en árabe, o en otro idioma, en otro dialecto de encriptación, donde solamente el que tenga la clave de desencriptamiento podrá saber específicamente qué tipo de información es la que está almacenada en ese archivo plano. Entonces, una vez se le hace la encriptación al CUFE o al CUDE por parte del web service de la DIAN, pues podría pasar finalmente nuevamente al CIA del proveedor tecnológico, pero ya no al web service del ERP ni al service de la facturación, sino a otro web service que se llama el web service del CRM. ¿Y qué es eso del web service del CRM? Pues una vez se tenga el visto bueno y la validación previa de ese archivo de factura electrónica, XML o documento equivalente, pues el web service del proveedor tecnológico, si está contratado al servicio con ellos también, ese web service automáticamente va a ser el acuso de recibo o el consentimiento informado. Pero ¿qué pasa si no se tiene ese web service? Van a haber problemas. Aquí también podemos evidenciar que una vez en el CUFE se incluyan no los datos mínimos que mencionamos ahora o en el CUDE, sino que se incluya toda la información que se necesite para hacer la declaración exógena del IVA, que es lo que esperamos que se tenga listo el algoritmo para mediados del próximo año, se esté testeando en el segundo semestre del 2021, para que en el primer bimestre del 2022 el mismo software de inteligencia artificial de la DIAN pueda estar haciendo las declaraciones exógenas del IVA. Por aquí preguntan, ¿qué es? Sí, exactamente. La DIAN recomienda que la firma digital sea directamente adquirida por los facturadores, por si de pronto esas firmas que otorga la DIAN tiene problemas, genera restricciones, rebotan la facturación, porque a veces usted sabe lo que ha sido la experiencia en estos últimos 25 años con el tema de las firmas digitales, las firmas electrónicas de la DIAN. Entonces, para no tener que estar dependiendo con una limitación y restricciones de la firma digital de la DIAN, sí es recomendable que uno pague los 200 o 300 mil pesos que otorga CONACES en Bogotá. La página web se llama así, CONA y sea al final, ORG, que es la entidad que vende y otorga en Colombia esos certificados de firmas digitales. Es cierto lo que dice la compañera. Veamos aquí la compañera Elsa Sánchez. Aquí pregunta un compañero, ¿se compró y se es responsable del IVA y debe generar documento equivalente o factura de venta o de hacerlo de manera electrónica? Bueno, muy bien. Lo que dice Rubio Oviedo lo vamos a ver más adelante en el tema del calendario. Se presume que todos este año en Colombia, exceptuando parcialmente los del Plus y los del POS, el resto, todos en Colombia tienen que estar facturando electrónicamente este año. ¿Por qué digo que parcialmente los del Plus y los del POS? Porque si alguien compra en una caja registradora y dice yo quiero factura, pues le toca hacer factura electrónica para esos que lo requieren. O si yo voy a un superete y necesito un bien que va a tener garantía, entonces para poder otorgarme la garantía, entonces adicionalmente el tiquete de compra me tiene que hacer facturación electrónica. Entonces el hecho que yo tenga Plus y el hecho que yo tenga POS no implica que no tenga que hacer facturación electrónica. Puede hacer que no todo va a quedar facturado electrónicamente, pero sí cada vez que me lo pide, me lo requiera y ya esté obligado dentro del calendario que vamos a ver ahora, tiene que tener factura electrónica, independientemente que lo del Plus y lo del POS no esté obligado todavía. Pero cada vez que el cliente lo requiera, se le tiene que dar. ¿Claro para la compañera Rubio Oviedo? Bueno, muy bien. Ojo, para los que se quedan sin audio, acuérdese darle F5. Bueno, seguimos. Entonces, una vez el web service de la DIAN hace la validación previa con el chat 384 y se le devuelve al proveedor tecnológico, pasamos al siguiente elemento de este proceso integrador. Entonces, muchas veces cuando se genera este tipo de restricciones, cuando yo tengo un proveedor tecnológico, el proveedor tecnológico me va a decir, bueno,
es muy probable que usted necesite contratar conmigo como proveedor tecnológico en un plan de soporte. Entonces aquí doy un ejemplo de 4 planes de soporte, es decir, este proveedor en particular me ha llamado mucho la atención por el solo hecho que me dice, no, yo le doy soporte y no le cobro nada, 0 pesos, el básico. Ya cuando yo empiezo a tener muchos centros de facturación, empiezo a tener sucursales, empiezo a tener filiales, empiezo a manejar prefijos y sufijos y empiezo a generar como de pronto la posibilidad de tener ambigüedades en el tema de la construcción de los consecutivos de la facturación, pues entonces le dice, bueno, establezca si sus necesidades de soporte son las que están enunciadas aquí, mi tarifa es de un básico plus. Si usted ve que se necesita un soporte adicional con una capacitación, un entrenamiento, un seguimiento especial a sus funcionarios del área de sistemas, entonces suscriba un plan plus y tiene una tarifa adicional de soporte anual. O si usted ve que adicionalmente se necesita que una persona permanentemente está monitoreando cada lote de web service diarios que se estén enviando y que se esté haciendo seguimiento y que estén haciendo auditorías selectivas y estén haciendo verificación de los procesos, porque los volúmenes pueden ser importantes, entonces suscriba un contrato de soportes por X cantidad de dinero al año. Pero lo curioso de esta empresa es que dice, como tengo un software de inteligencia artificial, como el software de inteligencia artificial, entre software de inteligencia artificial se expresan, se comunican y se resuelven los problemas, pues usted no necesita pagarme soporte, su soporte va a ser de 0. Entonces, para que tengan en cuenta ese tipo de alternativas con sus proveedores tecnológicos, porque muchas veces cuando empiezan a haber problemas, empieza a decirle, vea, como yo no le estoy cobrando escasamente el soporte del software, y como usted ahora parece ser que va a necesitar tener soporte en facturación electrónica, entonces tiene que pagarme un soporte adicional. Entonces empiezan a salir las perlitas y los sobrecostos en lo que inicialmente pudo haber sido gratis con esa casa de software. Entonces pasamos al siguiente elemento. El siguiente elemento tiene que ver del proceso integrador de facturación electrónica PIFE, la gestión de archivos. ¿Eso qué es? Pues nos encontramos aquí que una vez esté el web service de esa información que hemos visto allí, miremos acá, ¿yo qué debo hacer con ese archivo XML, ese PDF que me mandó el proveedor tecnológico? Si no tengo contratado el servicio de mensajería, si no tengo contratado el servicio de acuso de recibo, ¿qué debo hacer? Entonces se presume que yo debo recibir eso en mi web service, en el cual hago ese mar de documentos llamado el Big Data o email y adjuntos, debo hacer el consentimiento informado correspondiente. Una vez haga ese ejercicio del acuso recibo el consentimiento informado correspondiente, pues hay unos términos que vamos a ver ahora. Dice si dentro de las 48 horas hay un rechazo, entonces necesitamos que por lo menos se haga el ejercicio de poder validar y verificar que se haga la corrección del documento dentro del término, pero si se hace después de ese término, se tendría que hacer a través de un documento equivalente, el cual significa que se tiene que hacer con una nota de débito y una nota de crédito. Una vez ya se haga ese acuso de recibo, nos encontramos con el RGD. ¿Qué es eso del RGD? Es el repositorio de gestión documental, que es un módulo más del ERP. ¿Qué va a hacer ese RGD? Pues la información de esa factura electrónica, una vez se tenga la factura en PDF, en XML y se tenga el acuso de recibo, pues se tiene que mandar al web service del RGD. El repositorio de gestión documental ya está establecido en Colombia desde el 2015. ¿Qué dice por aquí? Se cayó el video. Ya puede pedir soporte aquí porque se nos cayó la imagen de video. Pero tenemos audio todavía, ¿no es cierto? Bueno. Pero el video no sé si ustedes, por favor en el chat me informan si tienen imagen todavía porque a mí aquí me salió el mensaje de problemas de video. Para los usuarios que están escuchando, me colaboran y me dicen si las diapositivas sí se están viendo. No sé. Luego, ahí está llegando. Ahora apagó el video, ¿lo prendemos?
Bueno, muy bien. Retomamos nuevamente. Veamos a ver qué dicen aquí los compañeros del chat. Bueno, listo, excelente. Entonces decimos que en este orden de ideas deberá entrar esa información de acuerdo a lo que establece el decreto 103 del 2015. Ese documento es muy viejo, se presume que la Superintendencia de Industria y Comercio es quien está haciendo seguimiento para que la empresa ya tenga este tema. Si la empresa no tiene este tema en su ERP, tienen problemas porque cuando empiece a llegar ese volumen de información, ¿cómo lo voy a estructurar? ¿Cómo lo voy a decodificar? ¿Cómo le voy a hacer seguimiento? ¿Cómo voy a compartir esa factura electrónica para las diferentes áreas que tienen que seguirle haciendo seguimiento y gestión a ese documento? Entonces, se presume que aquí la empresa en su repositorio digital, en el web service, debería completar lo que llaman el blockchain. ¿Qué es el blockchain? Como el archivo plano solamente tiene la encriptación de dos partes, es decir, el archivo plano solamente tiene encriptada la firma digital y solamente tiene encriptado el CUFO y el CUDE, pues hace falta encriptar todo lo demás. ¿Por qué es importante encriptar toda la información y el contenido del XML? Porque es que eso lo hace seguro, eso es lo que le da certeza, eso es lo que genera confianza. Entonces, si yo tengo ese bloque de datos y todo está encriptado, pues ya tengo el blockchain. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Que a través del RGD es que hoy en día debería proceder el tema de la teneduría de libros. Es decir, cuando yo ya tengo un archivo digital a través del cual yo puedo garantizar todos los elementos propios del aseguramiento, que es la integridad, la disponibilidad, el hecho que no se pueda alterar ni modificar, pues ya tengo un insumo para que el web service haga todo lo que tiene que ver con el registro contable sistematizado. ¿Eso qué implicaría? Que ya no necesitamos que los contadores en las empresas y los auxiliares contables hagan su trabajo de teneduría de libros. Solo con esta metodología de estar estableciendo un soporte XML, de estar estableciendo encriptación sobre ese archivo XML, se tiene el insumo que da con todos los requisitos y todos los parámetros para hacer la contabilización dentro del lenguaje de máquina. Entonces, una vez se pueda completar ese blockchain me garantiza que la información que yo puedo utilizar o necesitar para hacer mis anexos fiscales y después utilizarlo para hacer mis auditorías tributarias con las declaraciones exógenas de IVA, pues tengo el insumo donde yo le digo, venga, esto es lo que me mandó la DIAN, esto es lo que yo tengo. Software de inteligencia artificial, valídelo. Y va a decir si sí o si no. Y no estoy metiendo la mano, no estoy alterando, no puedo hacer nada raro. Todo es transparente en ese proceso. Adicionalmente, se llega entonces a la Big Data del archivo de gestión de la empresa, el cual va a implicar que se tenga información de las oficinas productoras de esa factura electrónica, que ese documento pueda ser compartido con el área contable para los soportes de los comprobantes de contabilidad de ventas o ingresos, que se pueda compartir con el área tesorería para soportar los recaudos, los recibos de CAE y los comprobantes de ingresos de esas facturas, o que se pueda llevar al área de cartera para hacer la gestión de cobro cuando las facturas son a plazos o las facturas son a crédito. Pero que también pueda compartirse electrónicamente ese documento si en cartera no se puede hacer una gestión de cobro y se tenga que llevar instancias de cobro prejurídico y finalmente a cobros jurídicos. Allí, cuando se ha llegado a cobros jurídicos con esta factura electrónica es donde se han presentado los problemas. ¿Por qué? Porque para poder que la factura electrónica se asimile a un título valor, además de lo que está estipulado en el código tributario, en el régimen tributario, se tienen que adicionar una serie de requisitos que establece el Código de Comercio. No lo que estaba dicho por ahí en el año 70 con el decreto 410, no, es el Código de Comercio que fue modificado hace 2 años por una ley donde decía cuáles eran los requisitos adicionales que ya vamos a mencionar. Bueno, eso es lo que debería estarse haciendo en un software ERP que soporta estándares internacionales, pero como sabemos que no existe mucho proveedor de software con esta arquitectura, entonces lo que están haciendo muchas empresas es que una vez cuando llega la factura electrónica, cuando llega el acuso de recibo, cuando llega el documento equivalente, ya sea nota débito, nota crédito o tiquetes, lo que están haciendo es que lo están imprimiendo. Y lo están imprimiendo y después de imprimirlo lo tienen que escanear para llevarlo al archivo, al archivo de gestión. Y están haciendo archivos mixtos, es decir, se tiene el papel
y se tiene el archivo digital cuando lo han podido escanear, porque si no tienen el sistema de gestión documental, pues difícilmente están escaneando y no que lo están todavía trabajando con los sistemas del siglo pasado, en los famosos archivadores, en documentos impresos, cosas que por decreto ley 012 del 2000, perdón, decreto ley 019 del 2012, ya toda la contabilidad puede ser digital, no necesita estar en papel. Entonces, una vez se cumpla con todos esos requisitos, se tendría que llevar, de acuerdo a unos términos de las políticas de gestión documental de la empresa, que el web mismo service podría validar haciendo lo que se denomina la valoración documental para que ese archivo de gestión finalmente puede ser trasladado al archivo central cuando cumpla ese ciclo, en este caso sería de 5 años como soporte de tipo tributario. Entonces, de esta manera se completaría el ciclo de la facturación electrónica, terminando en el archivo de gestión y finalmente pasando al archivo central. ¿Se tienen ya estos procedimientos? Bueno. En esta gráfica que estamos visualizando aquí logramos consolidar todo lo que anteriormente hemos mencionado, donde evidenciamos cómo se hace el pre-XML, cómo se hacen las validaciones del proveedor tecnológico, cómo se hacen las validaciones por parte de la DIAN, cómo se hace el acuso de recibo a través de web service, que podría estar haciendo la mensajería automáticamente el web service del CRM sin tener que poner a alguien a que mande los acusos de recibos, y finalmente cómo se hace el web service para la gestión documental, y con eso se finaliza el proceso. Pasamos al segundo tema para dar respuestas a algunas preguntas que en el camino hicieron los compañeros. Bueno, entonces tenemos los calendarios en dos sentidos. El primer calendario dice que a partir del 1 de mayo del 2020 se debió haber empezado a expedir por parte de las entidades del régimen de simple de tributación, debieron haber empezado a imprimir con factura electrónica. Así lo estableció el artículo primero del decreto 358 del 2020, que modificó el artículo 161428 del decreto unificado 1625. Pero a partir de la resolución 42, en su artículo 20, dice que se tenía plazo hasta el 15 de mayo para haber iniciado el proceso de inscripción sobre el tema de la facturación electrónica. Se presume que la inscripción tendría como un término límite por lo menos 2 meses antes de empezar a facturar. Es decir, ya se debe empezar, porque muchas veces son muy demorados algunas empresas en las cuales en hacer el proceso, por las restricciones con el proveedor tecnológico, con las restricciones con la casa de software, con las restricciones con los procesos internos porque tienen problemas en el control interno. Entonces, mejor que se haga con tiempo para que no les quede el momento y la fecha del calendario que vamos a ver y no vayan a tener inconvenientes de ninguna índole. Hay que hacerlo con tiempo porque este tema no es nuevo. Acuérdense que este tema viene de la ley 222 del 95. Desde entonces se presume que hemos debido preparar las empresas en cuanto a destinar el recurso financiero para adquirir la plataforma tecnológica, para poder contratar el proveedor tecnológico, para pagar el software de integración y para hacer toda esta transición de comprar certificados digitales y demás. Entonces veamos los diferentes grupos que estableció la resolución 42 en su artículo 20 sobre en qué momento deberían empezar a facturar. Este primer calendario que da del 15 de junio que cierra a partir de la próxima semana, encontramos que son para las otras empresas grandes contribuyentes que normalmente están clasificados en estos códigos o grupos SIUP, en los cuales sabemos que algunos quedaron pendientes porque el año pasado cuando se cambió de la validación posterior a la validación previa, pues todo lo que tenían tuvieron que modificarlos. El término para haber hecho su ajuste y cambios ya culminó y a partir del 15 de junio tienen que empezar ya a facturar en firme con todos los requisitos de ley, sin limitación y restricciones y específicamente las actividades económicas que se citan en esta diapositiva, que he puesto con un color diferente porque sabemos que específicamente esta capacitación fue para pymes, pero hacemos referencia a aquellas que ya arrancaron, que sabemos que pues son empresas que representan aquellas que representan el 80% de la tributación en Colombia, es decir, en este grupo ya está el grueso de la facturación en Colombia, en este grupo ya se tiene mucha información para hacer las declaraciones de IVA exógenas. Ahora vamos a ver lo que ha considerado como el segundo nivel de importancia, que es el otro grupo que debería empezar a facturar 15 días después, es decir, a partir del 1 de julio debieron haber estado listos. Entonces vemos, arrancaron el 1 de mayo
y 2 meses y el 1 de julio debieron estar listos. Muchos dirán, ¿y por qué le dieron solamente 45 días a los grandes contribuyentes? Pues resulta que los grandes contribuyentes desde hace 10 años ya vienen trabajando factura electrónica y desde hace un año se les dio un término para que se ajustaran a lo que tenía que ver con la validación previa. Entonces, ¿qué encontramos en el grupo 2 de este calendario? Entonces, empresas que trabajan en la elaboración de productos alimenticios, elaboración de bebidas, elaboración de productos de tabaco, fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir, transformación de pieles, y empiezan a activarse ciertos comercios al por mayor y al por menor que están clasificados dentro del código 464, 475, 76, 77 y 79. Pasamos al siguiente grupo. El grupo número 3. El grupo número 3 debe empezar a facturar a partir del 8 de agosto, es decir, un mes después del grupo 2. Y aquí, ¿qué tipo de actividades económicas corresponden a este grupo? Entonces encontramos el grupo 71, que son actividades de arquitectura e ingeniería, investigación científica y desarrollo, publicidad y estudios de mercado, otras actividades profesionales científicas y técnicas, actividades veterinarias, actividades que tienen que ver con la atención de la salud humana, atención residencial medicalizada y asistencia social sin alojamiento. Bueno, entonces con este grupo vemos que es más de servicios y estaría incorporando un grupo adicional que sabemos que con este grupo 2 al grupo que vamos a ver estarían completando el otro 20% de las empresas en Colombia que tributan o generan impuestos. El grupo número 4 ya hace referencia a los otros comercios, al grupo 463, 471, 72 y 73 y grupo 478, quienes tendrían que empezar a expedir a partir del 1 de septiembre. También estarían incluidos aquellas actividades jurídicas y de contabilidad, es decir, nosotros como profesionales que prestamos este tipo de servicios, actividades de administración y consultoría, y administración pública y de defensa que corresponden específicamente a los códigos 69, 70 y 84. Luego pasamos al grupo número 5. En el grupo número 5 es el penúltimo grupo que tendría que entrar a facturar a partir del 1 de octubre del 2020. Este grupo es bastante grande, pero corresponde a un número poco significativo de empresas, es decir, son empresas muy pequeñas las que hay por allí. Vamos a ver quiénes son. Dice servicios públicos y sector gobierno, educación y sector privado, que sabemos que son empresas pequeñas, no son el grueso, no son muchas las empresas. Sector financiero asegurador, sabemos que pudieran ser muy grandes, pero en cuanto a número de banco en Colombia sabemos que no pasan de 30, no son muchos tampoco, a pesar de que puedan tener muchas oficinas. Aparece el tema de transformación de madera y fabricantes de madera, que son bien controlados hoy en día por el tema ambiental. Fabricación de papel y cartón, que sabemos que son 3 o 4 empresas que hay en Colombia, que son franquicias normalmente, o maquiladoras. Actividades de impresión y producción de copias, negocios y establecimientos pequeños complementarios al sector de la educación. Fabricación de productos de refinación de petróleo, que también son petroquímicas pequeñitas. Sustancias y productos químicos, productos farmacéuticos, productos de caucho y plástico, productos de minerales no metálicos, productos metalúrgicos básicos, productos metálicos para uso estructural, productos informáticos, electrónicos y ópticos, aparatos y equipos eléctricos, maquinaria y equipo, y vehículos, automotores y sus motores. Sabemos que este sector de la industria en Colombia es más bien poco, porque hoy en día la gran mayoría importa todo, inclusive no como industria, sino que importa como muestras de China en vez de estarle comprando estas fábricas. Aparece la fabricación de tipos de equipo de transporte, de muebles, colchones y somiers, otras industrias manufactureras, de mantenimiento y reparación especializada en maquinaria y equipos, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, la distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales. Entonces vemos que son actividades económicas donde el número de empresas son muy pocas, no son significativas y han dejado para el final. Actividades de saneamiento ambiental, de servicios financieros, de seguros y seguros sociales y fondos de pensiones, auxiliares de actividades de servicios financieros, inmobiliarias y el otro sector de la educación. Luego tenemos el grupo 6, que es el último, que básicamente abarca un sinnúmero de empresas, en su mayoría estatales, empresas de economía mixta,
que tendrían que empezar a facturar a partir del 1 de noviembre del 2020. Entre ellos encontramos también un grupo interesante que puse al inicio, que es lo que se estaba esperando desde el año pasado, con la ley 1943 y luego la 2010, donde se decía que las personas naturales también deberíamos empezar a facturar. Entonces, esta resolución lo que ha establecido es que solamente aquellas personas naturales que estén generando alrededor de 3.500 VTs y menos de 12.000 VTs deberían estar facturando dentro de este término. Es decir, si somos personas naturales que prestamos servicios cuyos ingresos estén por debajo de los 3.500 VTs, todavía no estaríamos obligados a hacer facturación electrónica. Entonces aparecen aquellas empresas que formen parte de agroindustria, ganadería y casas, silvicultura, pesca, construcción de edificios, obras de ingeniería civil, actividades especializadas de construcción y obras de comercio. Aparece el último lote de los comerciantes, que son minorías, 461, 62, 65, 66, 69 y 474 de comercio al por menor, el transporte terrestre, transporte de tuberías, transporte acuático, transporte aéreo, almacenamiento de actividades complementarias al transporte, correo y servicios de mensajería, alojamiento, hoteles, actividades de servicios de comidas y bebidas o restaurantes. Aparece el grupo 77, alquiler de arrendamiento, empleo, agencias de viajes, seguridad e investigación privada, servicios y edificios de paisajismo, administración y apoyo de oficinas, creativas, artísticos, entretenimiento, bibliotecas, archivos, museos, otras actividades culturales, juegos de azar y apuestas, deportivas, recreativas de esparcimiento, de hogares individuales en calidad de empleadores, no diferenciadas en los hogares individuales y organizaciones y entidades extraterritoriales. Entonces, como vemos, muchos de los que están aquí enunciados son los que tendrían que estar haciendo PLU y podrían estar haciendo POS. Entonces, lo que están diciendo es, para ese momento histórico tienen que estar listos, pero solamente deberían expedir la factura electrónica si se lo requieren, porque si están expidiendo tiquetes, pues no estarían obligados a hacerlo. Luego pasamos al tercer tema. El tercer tema tiene que ver es quiénes están obligados y quiénes no están obligados. Entonces, se habla de un grupo 1 de obligados y no obligados. Entonces, veamos el grupo 1. Grandes contribuyentes y voluntarios estarían obligados porque de manera voluntaria se están obligando. Entonces, están establecidos en la resolución 010 que salió en el 2018, que incluía tanto a personas naturales y jurídicas y demás sujetos que a dedocracia había seleccionado la DIAN y que ya tenía la resolución de calificación como gran contribuyente por el gran volumen de ingresos que generaban al año. Luego apareció en la resolución 072 del 2017 y en los decretos 1927 del 2007 y 1625 del 2016 y la resolución número 1 del 2019, aquellas personas que podían ser voluntarias, tanto personas naturales y jurídicas que desde entonces empezaron a facturar. Entonces, dice que la fecha de publicación y durante los 6 años anteriores a la citada fecha hayan solicitado rangos de numeración para facturación electrónica y que estén establecidos en la resolución 072 del 2017. Pero también se incorpora en la resolución 1 del 2009 otros voluntarios que quisieran hacerlo. Dice de qué manera aquellos que de manera voluntaria hayan optado por ser facturadores electrónicos. Y muchos de ellos sabemos que lo hicieron fue a través de la plataforma de la DIAN para no tener problemas y anticiparse al tema y estar como contextualizados. Luego tenemos el grupo 2. En el grupo 2 aparece la obligatoriedad con validación previa a partir de la modificación del artículo 16142, que fue modificado ahora en la resolución 42 del 2020, donde vamos a destacar 4 elementos de esos obligatorios de validación previa. Entonces veamos el primero. Los que sean responsables del impuesto a las ventas o sean responsables al impuesto al consumo. Entonces tendrán que hacer facturación con validación previa, con los calendarios que vimos. Segundo, personas naturales y jurídicas que tengan la calidad de comerciantes o que ejerzan profesiones liberales, que es el que tuvo en suspenso a los colegas, o presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no, de los impuestos administrados por la DIAN, que esa es una nueva particularidad que tiene la facturación electrónica. Ya no interesa si eso o no se es contribuyente. Ahora el tema es, hay que ser el soporte de la generación de ingresos.
Luego aparece que con excepción de aquellos sujetos que hayan sido establecidos como no obligados a expedir factura o documento equivalente, que vamos a ver más adelante. Luego aparece una tercera caracterización de la obligatoriedad que tiene que ver con aquellos contribuyentes que se inscribieron en el impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple. Entonces sería el cuarto grupo que tendría que estar obligado a hacer facturación electrónica. Y el quinto serían los sujetos que opten de manera voluntaria a expedir esta factura electrónica. Es decir, sabemos que algunos colegas de profesiones liberales que no tengan los 3.500 VT en ingresos podrían estarlo haciendo y lo podrían hacer directamente con la plataforma de facturación de la DIAN para no pagar con un facturador, aunque con un facturador esas tarifas veíamos ahora que son muy económicas y se podrían hacer sin ningún problema. El grupo 3, que estableció la resolución 42, incorporó dos elementos adicionales. Entonces dice, aquellos comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales, los tipógrafos y litógrafos, y los incluyeron fue por el tema de que puedan seguir facturando por computador o en papel para el tema de las contingencias, entonces los incluyeron a ellos para que estén reportando a quién están haciendo facturas, a quién sí, quién no, y si están reportados o no. Entonces, litógrafos y tipógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ventas, de acuerdo con el previsto en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, de acuerdo al servicio prestado de conformidad en el artículo 618-2 del mismo Estatuto Tributario. Entonces, encontramos que esos tres grupos que hemos enunciado aquí cobijan a todos. Solamente se estarían excluyendo a aquellas personas naturales que estén por debajo de los 3.500 VT, pero que de manera voluntaria pudieran hacerlo. Ahora veamos quiénes no quedaron obligados a hacer facturación electrónica. Entonces, esto se mantiene, con la resolución 42 no cambió. Entonces, se dicen que se excluyen los bancos, las corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial. Encontramos cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado superior, instituciones auxiliares del cooperativismo, cooperativas multiactivas e integrales, fondos de empleados, solo con relación a las operaciones financieras que realicen tales entidades. Ojo con la excepción que es subrayado, porque si están realizando una cantidad de servicios, están realizando actividades que impliquen prestación de servicios diferentes a las operaciones financieras, esas actividades sí tienen que estar facturadas. Empresas que prestan el servicio de transporte público urbano metropolitano de pasajeros con relación específicamente a estas actividades. Entonces, ojo con lo siguiente. Si bien es cierto, las empresas de transporte público urbano y metropolitano que tengan que ver específicamente con esa parte de sujeto social no están obligados en este momento, es porque ellos forman parte del grupo de los POS y los PLU, lo cual sabemos que a partir del 30 de junio del próximo año ya los van a obligar con base en las guías técnicas que la DIAN expida sobre la materia para empezar a facturar como documento equivalente. Y luego dice quienes presten servicios de baños públicos en relación específica con esta actividad. Entonces, dentro de los no obligados, encontramos que aparentemente no estarían de esa manera, pero no lo están, pero es hasta el 30 de junio del 2021, porque a partir de marzo, más o menos, a más tardar del próximo año, van a establecer guías técnicas donde dicen cómo a partir del 1 de julio del 2021 tendrían que empezar a facturar. Estas que en un momento dado se dicen que no están obligadas. O sea, están aplazadas, están diferidas, pero no quiere decir que no vayan a facturar. Otro grupo que no están obligados, de acuerdo al artículo 6 de que se incorpora la resolución 42. Entonces dice, no responsables del impuesto a las ventas, personas naturales, cuyos VTs estén por debajo de los 3.500 o que a lo sumo no tengan más de 5 contratos con el Estado. Si soy persona natural, genero ingresos por debajo de 3.500 VT, pero, ojo, debo tener menos de 5 contratos con el Estado, pero si tengo menos de 3.500 VTs, pero tengo más de 5 contratos con entidades estatales, tengo que empezar a facturar electrónicamente. Personas naturales del artículo 512-3, donde habla de los 3.500 VT en ingresos y que a lo sumo tengan un establecimiento, porque si tengo más de un establecimiento o si tengo solo un establecimiento pero tengo más de 3.500 VT, debo empezar a facturar electrónicamente.
Otro, personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria en relación con esa actividad. Entonces, mientras se mantenga que un porcentaje importante y significativo de sus ingresos estén dentro de esa relación laboral, no estarían obligados. Pero si yo soy persona natural, tengo una relación laboral, pero paralelamente tengo un establecimiento de comercio y estoy generando ingresos por encima de los 3.500 VT, tengo que facturar. Pero si soy una persona natural con relación laboral, no tengo los 3.500 VT de ingresos, pero tengo más de un establecimiento de comercio, sí debería facturar. ¿Y cuándo debería facturar? Entonces, ¿cuál es la actividad económica de los establecimientos de comercio que tengo? Más de uno, ¿no? Persona natural que únicamente venda excluidos del impuesto sobre las ventas o presten de servicios no gravados siempre y cuando no sobrepasen los 3.500 VT. Prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales, que hemos visto que existen excepciones cuando se prestan ese tipo de servicios de manera virtual que no estarían obligados a ser facturados. Bueno, pasamos al cuarto tema, los requisitos de la facturación electrónica y las sanciones que se derivan por el incumplimiento de estos requisitos. Entonces vemos que el Estatuto Tributario en su artículo 617 estableció una serie de requisitos específicamente para factura de venta, pero la resolución 30 del 2019 incorporó unos requisitos adicionales específicamente para el tema de factura de venta electrónica. Pero el Código de Comercio en sus artículos 774, 777 y 779, que fueron modificados por una ley de la República, estableció 3 categorías de requisitos para que la factura de venta pueda ser reconocida como título valor y para que pueda ser utilizada dentro de un proceso jurídico. Entonces, se establecen requisitos básicos, unos requisitos adicionales y la configuración de su asimilación como una letra de cambio, como título valor. ¿Qué pasaría si no se cumplen con estos requisitos que hemos enunciado aquí? Entonces, establece el artículo 652 y el 657 una serie de sanciones en ese sentido. El 652 establece como sanción el 1% de esa facturación que no cumpla con esos requisitos, el cual no podrá ser superior a 950 VTs esa sanción, pero si hay reincidencia, no solamente serán los 950 VT de sanción, sino el 1% de facturación por el CRSVT, sino por las reincidencias tendrá que establecerse el cierre del establecimiento. Afortunadamente ya se lograron diferenciar los rótulos del cierre, porque antiguamente se cerraba por evasión, hoy en día habría que entrarse a mirar si se configura una situación de cierre diferente. En el artículo 657 se dice que se establece como sanción 10 días para hacer la legítima defensa del debido proceso para que no se le aplique la sanción. Y si procede la sanción, entonces se le darán 3 días de cierre y en el peor de los casos se le aplicará un 10% de sanción sobre los ingresos del mes inmediatamente anterior. Entonces, ojo, porque sabemos que el Código de Comercio esto no lo están cumpliendo los proveedores tecnológicos en la facturación y por eso en los procesos jurídicos no están aceptando los jueces esa factura de venta electrónica como título valor. Entonces veamos específicamente esos elementos del Código de Comercio a que hacen referencia. Entonces tenemos en el artículo 774 que se establezca la fecha de vencimiento, es decir, que no se tenga por omisión el tema de los 30 días, no, tiene que estar establecido y estipulado esa fecha de vencimiento. 2, que se tenga la fecha de recibo. La fecha de recibo implicaría que se sepa quién fue quien recibió, la identificación de quién recibió y la firma de quién recibe. Ahí ya empezamos a tener problemas. Porque ¿qué ocurre cuando yo mando la factura y del otro lado me hacen la aceptación? Para que esa factura electrónica tenga validez, ¿yo qué debo hacer? Debo ponerle una firma electrónica del otro lado. ¿Eso qué implicaría? Que quien me la acepta debería hacerle una firma digital y completar el blockchain diciendo, vea, aquí está su factura electrónica aceptada, encriptada, para que usted no me la cambie, no la modifique con lo que yo encripté, es decir, es una encriptación compartida para que el documento finalmente sea reconocido como un título valor. Adicionalmente, se tienen que estipular el estado y condiciones del pago.
Dentro del artículo 777 que se establecieron requisitos adicionales, hay que tener en cuenta si la venta es a plazos, establecer entonces cómo va a ser el pago por cuotas, número de cuotas, fecha de vencimiento de las cuotas, cantidad a pagar en cada cuota, incluyendo pagos o abonos en cuenta o pagos parciales. Eso para ventas a plazos. Son los requisitos adicionales que deberían estar incorporados en la factura electrónica. Bueno, en lo que tiene que ver con los requisitos del estatuto tributario, aquí aparecen cuáles son los requisitos que generan multa, cierre de establecimiento, el no cumplimiento de los requisitos del formato 1876 en cuanto a tema del consecutivo y que no es considerado también en medios magnéticos. Entonces aquí está una matriz en la cual logramos dilucidar esas situaciones. Si es por la denominación de la empresa, apellido y nombre de razón social del nivel vendedor, apellido y nombre de razón social del adquiriente, que ya no es el comprador sino adquiriente, el llevar un número que corresponde a un sistema de numeración, la fecha de su expedición, la descripción específica y genérica de los productos vendidos, el valor total de la operación, el nombre de razón social del impresor de la factura, indicar la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas, la ciudad o correo electrónico o teléfono, la reincidencia y si no cumple los requisitos del NIT o no expedir factura o documento equivalente. Entonces, para que con esta matriz puedan trabajar a qué sanciones o multas estarían expuestos si no se tienen con este cumplimiento de legalidad. Entonces, en la resolución 42 se modificó los requisitos que estaban establecidos inicialmente. Algunos hablaban de 16, otros hablaban de 20, 21, 22, 23 requisitos. Yo logré ocultar por lo menos 21 a pesar de que algunos pudieran estar consolidados. Entonces, ¿cuáles son entonces esos requisitos que se entienden como datos comunes y datos propios? Entonces encontramos el que esté escrito o descrita la expresión factura electrónica de venta, que aparezca nombre e identificación del emisor o vendedor, que aparezca nombre e identificación del comprador o adquiriente y, ojo, con su correspondiente cédula o NIT. Y en su defecto, si en su consumidor final ya nos estamos anticipando la codificación para el PLU y el POS, la denominación de los 14, la serie numérica de los 14 números 2. La autorización, ya sea del consecutivo automático, del número de la resolución, del rango autorizado y la vigencia de esa numeración. 5. Retenor de IVA o otros conceptos de retención. Código de descripción y cantidad del bien o servicio. Valor total de la operación con sus impuestos, ventas, impuestos de consumo, impuesto a las bolsas, forma de pago, contado crédito, y si es a crédito también podría darse el caso a plazo como una forma de crédito, fecha y hora, generación, y fecha y hora de expedición, y fecha y hora de validación, que se establece que debe manejar un rango de diferencia como de 4 o 5 horas para el caso de Colombia con relación a la hora del UTM, que es el formato de fecha y de hora de los sistemas de información o de los sistemas operativos. Medio de pago, si es en efectivo, si fue con tarjeta de débito o crédito, si fue con transferencia bancaria o si utilizaron otros medios de pago diferente. La firma, si fue digital o electrónica, el CUFE de la factura y el CUDE del documento equivalente o documento, nota débito o nota crédito. El código QR, el 18, archivo de generación PDF y validación XML, casa de software y nombre del software, procesos para factura por computador, proveedor tecnológico, en el caso que sea la DIAN, entonces en la DIAN pone esa parte en el archivo XML, y dentro del contenido establecer la generación, transmisión, validación, expedición y recesión. Es decir, hay toda una trazabilidad sobre cuál ha sido la experiencia de los web service. Entonces la pregunta es, ¿y si no tengo web service, cómo le va a incorporar esos requisitos a la facturación electrónica? Pues se tiene que hacer manualmente ya en una convención, un código que se establece cuando se dice que no se está haciendo por un web service. Bueno, quinto tema y último, antes de terminar. Entonces, aparece el tema de los anexos técnicos. ¿Qué característica tiene el anexo técnico? El anexo técnico está establecido en la resolución 19 del 2016, en su primera versión, que estableció 5 guías, y en la resolución
primera del 2018 se sacó la versión número 2, donde se incorporó la guía número 6 y se modificó la guía 1, 2, 3 y 5, no se modificó la 4 se mantuvo, que fueron condiciones de operatividad tecnológica. Entonces, estas guías son las que dicen cómo es en los formatos XML para la factura electrónica, cómo es en la política para la firma digital de estos documentos, cuáles van a ser los mecanismos y sistemas técnicos de control de esa facturación electrónica, entre ellos el repositorio de gestión documental, cuáles son las condiciones de operación tecnológico, que son más requisitos para tema del proveedor tecnológico, y cómo se va a manejar el tema de servicio de recepción de facturas electrónicas, es decir, la configuración y puesta a punto del web service. Y en la resolución 1, pues se modificaron esas 4 que mencionamos, pero incorporaron las 6. Y es cómo va a ser el servicio de consulta de rangos de numeración de facturación, que lo vimos en la diapositiva inicial, que era la forma de validar y verificar si la factura cumplía con todos sus requisitos o no. Entonces, tenemos el tema de qué hace ese anexo técnico 1, que es el que se está cambiando ahora con la validación previa. Entonces, encontramos que para hacer el CUFE y hacer el CUDE, se tiene una serie de algoritmos que ya hemos mencionado, con los cuales se van a encriptar estos 15 datos que citamos aquí, y vemos el código QR, donde aparecen 9 datos muy similares a los del CUFE o el CUDE, en el cual aparecen en ese código QR, que es lo que se podrá escanear en un momento dado cuando se hagan las auditorías correspondientes. Entonces, ¿de qué datos estamos hablando? Entonces, dentro del CUFE o el CUDE va a quedar el número de la factura o el número del documento equivalente, la fecha de ese documento, la hora del documento, el valor bruto del documento, el código del impuesto 01 que corresponde al valor del impuesto del IVA, el código del impuesto 04 que corresponde al valor del impuesto del consumo, el código número 03 que corresponde al valor del impuesto del ICA. Acuérdense que está pendiente por parte del Ministerio de Hacienda la construcción de una página web donde las declaraciones del ICA a nivel nacional se puedan presentar virtualmente, en la cual yo pueda establecer cuántos fueron los ingresos que se generaron por las diferentes ciudades donde se facturó, y como ya se tiene el insumo aquí de la facturación, si yo tengo web service, él automáticamente podría estar generando esa declaración para estar subiendo ese archivo plano a esta página web que está desarrollando el Ministerio de Hacienda. Es decir, como irme anticipando un poco a la preparación de la información para no tener que estar tabulando toda esa información que se tiene ya aquí en este XML, pudiera estarse estructurando y organizando para hacer la declaración nacional de ICA. Finalmente tengo el parámetro del valor neto de la factura, tengo el NID del emisor, tengo la identificación del adquiriente, llámese NID, llámese cédulas, llámese los 14 números seriados 2. Aparece la llave. Este es el secreto del algoritmo. Toda esta información está encriptada con base en esta llave. Entonces la pregunta es, ¿quién da la llave? Entonces hay 2 llaves, o van a haber 3 llaves. La primera llave tiene que ver con la firma digital, la segunda llave tiene que ver específicamente con este CUFE, y la tercera llave tendrá que ver con lo que haga internamente el CRM o el RGD para hacer el blockchain de esta información, de este archivo XML y este PDF. Y por último se establece entonces el tipo de ambiente en el cual fue generada la factura electrónica, donde se tendrá que diferenciar si fue por una casa de software o ya sea un desarrollo de software propio de la empresa o a través de un integrador tecnológico, es decir, el que hace el pre-XML antes de mandárselo al proveedor tecnológico. Y si no fue la casa de software, entonces ¿cuál fue el código del proveedor tecnológico de los 72 que habíamos mencionado, que está detrás de la construcción de este archivo XML? En lo que tiene que ver con el código QR, encontramos que los datos que van a quedar en la imagen de ese código QR será el número de la factura, la fecha de la factura, la hora de la factura, el NID del facturador, el número de identificación del adquiriente, el valor de la factura, el valor del IVA, el valor de otros impuestos y el valor total de la factura. Entonces, ¿en qué se diferencia la información que tiene el CUFE al que tiene el QR? Entonces, mientras que aquí en el CUFE se logró diferenciar cuánto era de IVA, consumo, ICA, vemos aquí que está consolidado en otros impuestos. Aquí lo que hemos mencionado en el CUFE es que no ha incorporado el tema del impuesto a la bolsa, mientras que aquí en el QR, cuando se habla del valor de otros impuestos, ahí sí está incorporado el valor que incluye esos impuestos, incluyendo el tema del consumo de la bolsa plástica. Bueno,
Y por último, el valor total de la factura que debe coincidir con el valor que aparece en el 11 del CUFE. Deben ser coincidentes para temas de auditoría de sistemas. Bueno, con esto culminamos los temas que vamos a desarrollar. Vamos a dar pie a través del chat a resolver dudas e inquietudes que tengan los compañeros sobre lo que hemos hablado hasta el momento. De lo que veo aquí en el chat, estamos revisando a ver cuál es la normativa que permite que la contabilidad sea digital. Entonces, para dar respuesta a ese compañero, vamos a colocar aquí en el chat que corresponde al decreto ley 012, para que lo tengan presente, perdón, 019, que fue emitida en el año 2012, que es una normativa que dio viabilidad que en Colombia se pudiera manejar la contabilidad digital. Bueno, aquí hay algo que tiene problemas de conectividad. Preguntas. Mi empresa ya se habilitó sin registro en plataforma DIAN. Perdón, se habilitó y se registró sin plataforma, en plataforma DIAN, y le asignaron los rangos para realizar la facturación de prueba. ¿Cuándo debo iniciar el proceso de prueba? Ya de una vez. ¿Con estos procesos ya he cumplido? No. ¿Con el plazo? No. Acuerde que hay dos momentos. El primer momento fue haber hecho lo que hizo el compañero Eduardo Quesada, que fue haberse registrado para que le eran los consecutivos de prueba. Él, antes de 2 meses de empezar a facturar, ya tiene que estar a punto. Entonces, si él quisiera, antes de esos 2 meses, podría empezar a facturar. Podría empezar. Pero si él quiere esperar hasta último momento, tiene fecha, hasta la fecha establecida en el calendario para empezar a facturar. Pero ojo, que muchas veces los 2 meses se quedan corticos para hacerle el tema de prueba. Y una vez se haga el tema de prueba y esté a punto su sistema de facturación con su proveedor tecnológico y el validador de la DIAN, en ese momento ya hay que hacer el trámite para establecer los otros 2 consecutivos, que es el consecutivo de contingencia y el consecutivo de facturación electrónica. Veamos. Aquí pregunta el compañero Carlos Burmán. Si yo ya hice las pruebas, ¿puedo iniciar de forma inmediata? ¿Sí? No necesita esperar el calendario tributario, puede hacerlo antes. Lo que sí no podría hacerlo es después de eso, porque ya estaría expuesto a tema de multas frente a ese tema. Dice, ¿qué personas naturales quienes están obligadas a facturar? Ya las mencionábamos, que básicamente son aquellas que estén como grandes contribuyentes y aquellas que estén reportando ingresos por encima de 3.500 VTs. Dice, una empresa de servicios temporales, ¿cuándo debe empezar a expedir facturación electrónica? Bueno, habría que revisar específicamente el código de actividad económica de la empresa de servicios temporales que mencionamos en el grupo 3, que eso estaba para el 4 de agosto. Bueno, tendríamos que revisar bien el calendario con base en la información que ya vimos en las presentaciones. Las personas naturales quieren estar obligadas a facturar. ¿Qué personas naturales están obligadas a facturar? Ya lo vimos de la compañera Alicia Rodríguez. Actividad económica 0123. Bueno. Resulta que en el código SIU en Colombia no es el código SIU que expidió Naciones Unidas en su versión 14, creo que ya vamos. En Colombia la DIAN hizo una adaptación y es muy normal el tema de las adaptaciones. Por ejemplo, si vemos el tema de la renovación en Cámara de Comercio, vemos que al final le adicionan un dígito adicional para poder establecer un poco el tema de la regulación de los códigos de rentas municipales. Y en el caso de la DIAN no adicionó dígitos adicionales al SIU, sino que adicionó grupos adicionales para dar cabida a ciertas personas naturales con ciertas actividades que no estaban previamente clasificadas y adicionalmente para dar cabida a lo que se conocieron como las actividades económicas sustituidas por actividades meritorias, es decir, actividades que realizaban específicamente entidades sin ánimo de lucro. Pregunta aquí la compañera, ¿cuándo sería la actividad 9007? Tendríamos que revisar con base en el calendario que vimos. Dice, si una persona natural propietaria de una droguería, así no sea responsable de IVA porque sus ingresos generales son de bienes excluidos medicamentos, debe expedir factura electrónica. Devolvámonos un poco para que hablemos específicamente de este compañero porque ahí lo menciona, ese caso en particular. Entonces veíamos.
En el calendario encontrábamos inicialmente, antes de volver a los grupos, miremos el calendario que quienes hagan la comercialización de medicamentos, encontramos que estarían obligados a facturar. Veámoslos. Aquí está. Fabricación de productos farmacéuticos no sería el caso. Tendría que ser un tema comercial. Habría que revisar si están dentro de los grupos de comercio que se estipularon aquí o los que se estipularon aquí al final. Grupo 2, para el compañero Hernán Darío Carmona Monsalve, o si está dentro del grupo 4, y si está dentro, ya, de esos, aquí, el grupo número 6. Si esa farmacia está dentro de la actividad económica de estos tres grupos, dentro de esas fechas tendría que empezar a facturar. Entonces ahora veamos si estaría obligados o no, porque dice el compañero específicamente que no es responsable de IVA y que muchos de sus productos están exentos, están excluidos, como el caso de los medicamentos, aunque sabemos que algunos sí estarían grabados. Entonces veamos los obligados. Personas naturales. En este caso, aquí no están diciendo que estén excluidos o no excluidos al tema del IVA. Aquí lo que están diciendo es que solamente el hecho de que tenga calidad de comerciantes estarían obligados a facturar, así los medicamentos estén excluidos. Además, el solo hecho que dentro de su portafolio de productos y servicios hayan una gran mayoría de productos excluidos, pero también sabemos que hay unos que están grabados, habría que facturar electrónicamente. Porque acuerde que aquí ya no existe el tema del régimen simplificado y el régimen común, no es obligado a los que generan IVA y los que no generan IVA. Y aquí en un momento están diciendo que se tengan que excluir específicamente dentro de los no obligados que hemos establecido allí. De pronto le podríamos aplicar al compañero Hernán Darío el del artículo 6 de resolución 42 si se cumple esta situación, más bien por este lado, que sus ingresos sean inferiores a 3.500 VT y que solamente tenga una droguería. Pero si tiene más de una droguería, pues tendría que facturar. Sigamos mirando las inquietudes aquí de los compañeros. Sigue aquí la compañera Cecilia Cardoso. Los que ejercen profesiones liberales están obligados a facturar electrónicamente. Soy contador pero no facturo IVA. Entonces, si sus ingresos están por encima de 3.500 VTs y usted solamente tiene un establecimiento de comercio, si están por debajo de 3.500 VTs y solamente tiene un establecimiento de comercio, no estaría obligado a facturar. Pero si tiene 3.500 VTs, estaría obligado, o si tiene más de un establecimiento, estaría obligado a facturar. Ups, aquí me dice Gloria Torres que se me puede volver a una página anterior, pero específicamente ¿cuál sería? Voy a hacer el recorrido de las páginas que nos dice la compañera Gloria Torres. Lo voy a hacer inicialmente rápido, después lo voy a hacer despacio para que ella pueda mirar específicamente a ver si es que de allí se deriva alguna pregunta en particular. Ups, ya me pasé mucho. Ah, no, sí estoy. No devuelve más. Ah, ya devuelve. Listo. Entonces veamos el contenido para que la compañera Gloria me corresponda si era esa página en particular que quería mirar para hacer la pregunta. Si era sobre el proceso integrador, lo que implicaba. Si era sobre los sistemas de facturación. Si era sobre los proveedores tecnológicos. Vamos a ver qué dijo la... No ha dicho nada la compañera Gloria, o sea que... No ha dicho. Bueno. Si era sobre la validación previa. Si era sobre los planes de soporte. Si era sobre la gestión de archivos. Si era sobre el consolidar el proceso integrador. Si era sobre el calendario.
el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, bueno, veamos, el grupo 4, bueno, aquí hay una pregunta que podemos ir respondiendo mientras le vamos mostrando a la compañera Gloria las diapositivas otra vez. El grupo 5 dice que si están obligadas a facturar las propiedades horizontales. No, porque acuérdese que lo que hace la propiedad horizontal es un recaudo que antiguamente uno llamaba en favor de terceros. Es decir, se está reuniendo unos recursos para que entre todos puedan hacer el tema de solventar la operación y la continuidad de esa propiedad horizontal. A diferencia sería de aquellas propiedades horizontales que son mixtas, es decir, que tiene el tema comercial y el tema residencial, y donde lo que le está facturando a los locales comerciales, acuérdese que los locales comerciales no participan en ciertos temas del presupuesto, es decir, ellos solamente participan en aquellas actividades que tiene la propiedad horizontal que se beneficia directamente el establecimiento de comercio. Entonces, lo que hace allí la propiedad horizontal es que le presta un servicio a esos locales comerciales, como puede ser el tema de vigilancia o el tema del aseo de la parte pública, porque eso no es de la copropiedad ya, sino que son zonas públicas. Entonces, por prestarle ese servicio a los locales comerciales, inclusive el tema de la basura, por esa facturación sí debería estarse generando facturación electrónica, pero cuando son propiedades horizontales con esa parte específica. Seguimos con la compañera Gloria, grupo 6. Luego los que estaban obligados. Aquí aparece otra pregunta. Entonces esa respuesta a propiedad horizontal era para María Eugenia Acevedo Ortega. Los colegios privados no los veo relacionados en los no obligados. Sí están obligados a facturar, tienen que hacer facturación electrónica. De pronto en un principio se había pensado que pudiera servir esa factura electrónica para un tema de costo o deducción para las declaraciones de renta de personas naturales, pero con el sistema cedular pues se pierde un poco el sentido o la importancia o la relevancia de esta facturación electrónica. Pero aún así vemos que tendrían que estar facturando sus servicios educativos. De hecho, inclusive las universidades públicas tienen que facturarle a los estudiantes sus servicios educativos. Hernán Darío Carmona Malzambe dice, para el caso de los ingresos en los que no soy responsable, ¿se suman los ingresos por servicios grabados, exentos y excluidos? Sí. Se aplica la facturación electrónica para tener en cuenta el tipo de ingresos, porque él no diferencia específicamente qué es ingresos, ¿no? Cualquier naturaleza de ingresos para cumplir los 3.500 VT. Doris Ramírez, ¿una fundación geriátrica está obligada a facturar electrónicamente? Sí, sus servicios están obligados a facturar. Lady Liliana Londoña Corrales, para mí todo ha estado bien. No es una pregunta, bueno, gracias. La fundación, no. Vuelve y pregunta Gladys Aponte Solano, favor indicar si los colegios privados están obligados a facturar electrónicamente. Sí, lo mismo que preguntó el compañero previamente. ¿Las fundaciones y en general la CESAL deben facturar? Pregunta buenísima. Mire, si la CESAL no se hicieron calificar para las 13 actividades meritorias, todos los ingresos que generen tendrán que estar facturados electrónicamente. Pero existen ESAL que no se hicieron calificar dentro de las 13 actividades meritorias porque sí desarrollaban actividades económicas. Entonces, por esa actividad económica estarían obligadas a facturar. Acuérdense que cuando existen ESAL que son mixtas, es decir, realizan actividades meritorias y están calificadas, pero también podrían estar desarrollando algunas actividades económicas. Entonces, lo que estaría obligado a facturar sería lo que genera por actividad económica. Los ingresos que reciben por el tema de la actividad meritoria no estarían obligados a facturarse. Y eso implicaría que las CESAL tendrían que llevar centro de costos que van a tributar y centros de costos que estarían exentos de un tributo. Las empresas de transporte escolar están obligadas a facturar electrónicamente. Entonces mencionábamos que ellos estarían obligados a facturar a partir del 1 de noviembre del 2020 y están obligados a facturar la prestación de su servicio. Así pudieran estar exentos, ¿no?
Es cierto que quedó eliminada la aceptación automática de facturas después de 48 horas. Bueno, veamos eso que pregunta el compañero Johnny Giraldo. El solo hecho de que la aceptación no se haga dentro de las 48 horas no quiere decir que la persona pueda refutar o rechazar la factura. Entonces, ahí aparecen dos momentos. Si la persona dentro de las 48 horas logra hacer el rechazo de la factura se puede modificar. Pero si la persona hace el rechazo después de las 48 horas, lo puede hacer, no hay problema. De hecho, el Código de Comercio da hasta 10 días hábiles para poder aceptar la factura. Entonces, lo que implicaría es que si se rechaza después de ese término, ya no se podría modificar la factura, sino que ya procede el tema del documento equivalente a través de una nota de débito o una nota de crédito, según sea el causal de rechazo de la factura. Eso para Johnny Giraldo. Juan Esteban Bedoya, las empresas de transporte intermunicipal que hace a través de sus cooperativas. Entonces decíamos que esas empresas de transporte municipal a veces tienen dos modalidades de prestación de servicio, es decir, lo hacen de manera regular, que quedaron aplazados a partir del 21 de julio del próximo año, del 2021, pero si yo le presto el servicio a una empresa, es decir, los que están viajando son funcionarios de una empresa y esa empresa necesita que se les pida factura, le tienen que pedir factura electrónica. Es decir, tienen que tener la factura electrónica, pero para hacerla solo en los momentos específicos cuando alguien lo requiera. Si no, con el tiquete y el próximo año se mirará cómo va a trabajar el tema del tiquete. Si los colegios facturan electrónicamente, ¿a quién va la factura? ¿Al alumno o al padre del acudiente? Eso cambia la vía data también, porque acuérdese que la factura tiene que salir a nombre del acudiente, a nombre de la persona que le está pagando, no necesariamente el padre. Es decir, si la educación del niño la está pagando el abuelo o el tío, la factura tiene que salir a nombre de esa persona que es la que está generando el desembolso. Ni siquiera son los padres, solamente serían los padres si lo están pagando. Bueno. Dice Alicia Ortega, hay muchas dudas en los colegas para poder entender qué es lo que hay que facturar. Bueno. ¿Pueden hacer llegar el material a los correos? Sí, claro, no hay problema. Y el video también se les va a mandar el enlace para que lo puedan bajar. Los profesionales independientes no responsables de IVA ¿qué soporte entregamos para el cobro de nuestros honorarios? Una cuenta de cobro y quien lo recibe tendrá que hacer el documento equivalente, que afortunadamente todavía no es electrónico, pero vamos para allá. Vamos para allá. Si una persona natural no responsable desea tomar voluntariamente la factura electrónica, ¿obligatoriamente se convierte en responsable del IVA? No. Bueno, eso le decía Diani Millán. Buena tarde, por favor, un negocio que factura con máquina registradora, como no tiene recursos para comprar un sistema POS, puede hacer una sola electrónica diaria por las compras menores que hacía por máquina registradora. Bueno, entonces veamos el caso de Franci López. Vamos a encontrar que estas personas, como estos comerciantes, van a tener una regulación frente a ese tema a partir del 30 de junio del año 2021. El problema se les va a presentar es cuando alguien le va a decir, necesito que me expida factura. Entonces, antiguamente se eran consideradas régimen simplificado y sacaban un informático que cumplía con los requisitos y le dan la factura. No, ahora es así. Si la persona tiene su máquina registradora y la persona, su código de actividad económica está dentro de los calendarios, en el momento que alguien vaya y le pida la factura electrónica, se la tiene que dar. Entonces dicen, no tiene dinero para un sistema POS. Bueno, lo que le va a tocar hacer es entrar de pronto a facturar con el sistema de la DIAN, el facturador de la DIAN. Eso sí tendrá que comprar la firma digital con el CONAS. El CONAS es porque se ha tenido muchos problemas con las firmas que regala la DIAN para la facturación electrónica. Entonces, esa inversión sí tendrá que hacerla. Entonces, lo que podrá tener en ese momento, si no tiene un sistema POS, es que por lo menos esa máquina registradora debería estar adecuada como un sistema PLU.
Es decir, que se tengan departamentalizados los grupos de inventarios. Eso para Francis López. O sea, tiene que hacer factura electrónica, tiene que tener la máquina registradora en sistema PLU y tiene que estar lista la regulación que salga el próximo año para poder ver cómo se va a manejar el documento equivalente que genera la caja registradora. ¿Cómo es el proceso de implementación de facturación electrónica en negocios tipo e-commerce a fines que usan Internet para generar comercio electrónico? Bueno, cuando yo tengo e-commerce tengo varias limitaciones y restricciones, y es que ese e-commerce debería formar parte del módulo ERP llamado CRM. Es decir, el CRM tiene integrado todo el tema de mensajería y de correos, pero el CRM también tiene integrado el tema de soporte, garantía y servicio al cliente. Pero yo al CRM también le puedo incorporar el e-commerce, es decir, el e-commerce debería formar parte del CRM. Ese CRM, como está haciendo la facturación, tendría que redireccionarse al proceso de facturación del ERP para que haga el pre-XML, luego mandarlo al proveedor tecnológico y repetir todo el proceso integrador que hemos mencionado. Entonces, muchas veces uno encuentra que las empresas no tienen el CRM, el e-commerce es una página web que le incorporaron a una página propia del sitio, es decir, no está estructurado en e-commerce, entonces ahí empieza a tener problemas. Porque todo lo que haga con ese e-commerce lo tendrá que llevar al ERP manualmente o por archivos planos y desde el archivo plano hacerle llegar electrónicamente la factura a quien hizo la compra del e-commerce. Entonces, lo curioso va a ser ¿y qué pasa si las ventas son en el exterior? Entonces, ¿eso implicará una exportación? Pues va a tener problemas en ese sentido porque va a tener que manejar declaraciones de exportación si hace ventas y envíos al exterior. Buenas tardes, dice Juan Camilo Echeverry. Las empresas que están facturando con contingencia y ahora con la nueva resolución, ¿con qué tipo de facturación debe facturar? Ahora tengo que pedir numeración por computador. Acuérdense que la facturación por computador y la facturación por papel es considerada facturación por contingencia, que es la que se tiene paralelamente en el momento que el proceso de facturación electrónica pueda tener problemas. Es decir, cuando yo activo factura electrónica, simultáneamente tengo que estar activando, ya sea que tenga facturación en papel o ya sea que tenga facturación por computador. Es una de las dos, difícilmente las dos. Si tiene las dos, tiene que entrar a justificar el DIAN en esa situación. Le doy un ejemplo. Soy una empresa que tiene un punto de venta donde no hay internet, por lo tanto, allá le tengo un sistema POS, pero yo le hago lotes de la facturación en el día, finalizar el día. Entonces, los clientes en el sistema POS a veces van y me piden factura y como no tengo internet y no tengo conexión en línea, entonces en ese caso en particular tendría que estar expidiendo factura en papel a esos clientes que lo requieren en el sistema POS. Y en la empresa, como sí puedo estar en línea, puedo estar integrado, debería estar sacando facturación por computador cuando tenga contingencias con la facturación electrónica. Eso para Juan Camilo Echeverry. Rubí, ¿el documento equivalente a la factura de venta sigue vigente? Sí, pero entonces ojo con lo siguiente. Cuando yo compro, yo hago documento equivalente. Ese documento equivalente es muy diferente a cuando yo vendo y hago un documento equivalente que es la nota de débito y la nota de crédito para modificar la factura electrónica. Va a existir un documento equivalente a partir del 30 de junio del 2021 que va a corresponder a aquellas facturas de venta que se asimilan por ser tiquetes de cajas registradoras, por ser tiquetes de viajes, por ser tiquetes de espectáculos públicos, por ser tiquetes de sistemas de juegos de azar. Ese sería otro documento equivalente. Bueno, y ambos estarían vigentes, ¿no? Una empresa que es nueva, ¿cómo hace con el tema facturación electrónica? Entonces, hay dos momentos. Si yo establezco una empresa nueva y ya el calendario pasó, en ese momento tengo que empezar a tramitar el tema de facturación electrónica, porque ya estaba obligado, pero como no existía en ese momento histórico, debo empezar a hacer la vuelta y tengo 2 meses, me dan de plazo para que pueda regularizar el proceso. Pero ojo, si yo me creo de régimen simple, se presume que en régimen simple tengo un término de 2 meses y lo estoy creando desde cero la empresa. También tengo el término de los 2 meses, así ella está obligada hacia atrás a hacerlo porque como no existía, entonces no lo pude haber hecho. Tengo los 2 meses para iniciar el proceso de facturación electrónica.
Pregunta Sofía Yolanda Miranda, pregunta Diana Millán. ¿Qué soporte debe entregar una persona natural no responsable igual con un documento equivalente o cuenta de cobro? ¿Seguiría con el soporte igual? Entonces, si yo soy persona natural y no estoy obligado a facturar y no lo estoy haciendo voluntariamente, sigo expidiendo mi factura de venta. Yo, Zoraida Loa, tengo una fundación que elabora una factura al año. ¿Tiene la obligación de facturación electrónica? Entonces la pregunta para Zoraida Loa son, si la entidad sin ánimo de lucro, que es la que menciona una ESAL, una fundación, si la entidad sin ánimo de lucro realiza una actividad económica, tiene que hacer facturación electrónica. Si la entidad sin ánimo de lucro no realiza actividad económica y fue calificada con una actividad meritoria, no tendría que hacer facturación electrónica. Seguimos. Patricia Suárez, mi empresa es pequeña y está en el grupo 6201. Fecha de inicio. Veamos el calendario para el grupo 62. Grupo 62. 62. Desarrollo de sistemas informáticos. Se nota que es pequeña, ¿no? Resulta que para la DIAN el grupo 62 forma parte de los grandes contribuyentes y para la DIAN ese código 6261 debería estar empezando a facturar el 15 de junio de este año. Es decir, Eva Patricia Suárez Mora está en mora de hacer el proceso con la DIAN. Vuelve y preguntan por los colegios Donaldo Antonio Arias Cabrera, Edil Mazarria. ¿Una empresa que está en proceso de liquidación tiene que realizar factura electrónica? No. Gloria Torres, ¿la actividad 021 sería para noviembre? Sí. Davinson Muñoz, ya estoy al aire con facturación electrónica. ¿Al aire? En la nube, me imagino. La empresa puede facturar, por ejemplo, un ejemplo en el mes de junio con fecha de mes de mayo, ¿habría sanción? No, eso no se puede hacer. Siempre las fechas, así sea en tema de validación, es de ahí en adelante. No se pueden hacer facturas con fechas previas o anteriores, es de ahí en adelante, nunca se puede volver. La entidad 9007 debe empezar a facturar en noviembre 1. Entonces veamos el grupo 90. Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. Tiene razón, tienen que empezar a facturar a partir del 1 de noviembre del 2020. Eso es para Arturo Barreto. Pero seguimos con Rubio Oviedo. Los profesionales independientes no responsables de IVA ¿qué soporte entregamos para el cobro de nuestros honorarios? Ya lo hemos mencionado. Cuenta de cobro siempre y cuando no supere 3.500 VT en el año y no tenga sino un único establecimiento de comercio, si no tendría que expedir factura. Los colegios privados deben facturar. Donaldo Antonio Arias Cabrera, sí, listo. Se nos fue Nancy Altamirano Cruz Altamirano. Luz Hernán Vélez Vázquez, persona natural responsable de IVA con sistema POS, debe iniciar en junio del 2021. Ojo, ojo. Esta persona, Luis Hernán Vélez Vázquez, tiene que hacer la facturación electrónica este año dentro del calendario. Ojo, tiene que hacerlo entre este año dentro del calendario. ¿Cuándo va a expedir la factura electrónica? Cuando el adquiriente se la solicite, porque acuérdese que usted está facturando es con POS y los términos y condiciones y la guía técnica de la DIAN para sistema POS salen 30 de junio, empieza a operar a partir del 30 de junio del 2021. Pero si alguien que le compra dentro de su sistema POS va y le pide su factura electrónica, en ese momento es que se la tiene que expedir. O sea, tiene que hacer ya facturación electrónica. Guillermo Mantilla, muy buena presentación, gracias, con gusto. Empresas que no tienen ingresos y están en proceso de liquidación, no facturan. Se puede conseguir la charla a todos los que se inscribieron. Donaldo Antonio Arias Cabrera, le van a mandar el correo de las diapositivas y le van a mandar el enlace para que bajen el video. Ya Gloria dice que todo quedó resuelto.
Para Rocío Rodríguez se las van a mandar al correo. Vuelve y pregunta Rubio Oviedo sobre el documento equivalente. Entonces, acuérdense que el documento equivalente está en 3 dimensiones. Primera dimensión, cuando compro, hago documento equivalente si no me dieron factura electrónica. 2, cuando vendo, doy factura electrónica y cuando esté en vigencia el sistema Plus y el sistema POS, tendré que hacer documento equivalente a la factura. Hoy en día la tercera instancia, cuando hago nota de débito y nota de crédito, la nota de débito y la nota de crédito es considerada documento equivalente. Gladys Aponte Solano, una empresa de transporte escolar presta solo servicios excluidos, pero en el RUT tiene marcada la responsabilidad del IVA. Pregunta, ¿debe facturar electrónicamente? La respuesta para Gladys Aponte Solano es sí. Una institución de educación técnica a nombre de una persona natural está obligada a facturar si supera los 3.500 VT y solamente tiene un establecimiento, no estaría obligada, pero si lo supera, sí. Si una empresa que aún no ha realizado el proceso de facturación electrónica se le vence el 15 de junio, al hacerlo sobre el tiempo esperado, obviamente, para seguir facturando, pero al no tenerlo al tiempo, ¿habrá alguna sanción? Probablemente sí. Acuérdense que hoy en día ese tema, las sanciones sobre medios magnéticos y las sanciones sobre facturación electrónica, no lo hace ningún funcionario de la DIAN específicamente. Eso hoy en día lo está haciendo un sistema de inteligencia artificial que se llama el MUISCA 2, que es el que se manda a hacer esas cosas y uno le toca como entrar a pelear y aclarar el caso, porque a veces como que no coincide la lógica de lo que está haciendo el software. Y no es fácil pelear con ese MUISCA 2. Listo para Piedad Córdoba Campos. Seguimos con Edilma Sarria Sabogal. La empresa no tiene ingresos y está en proceso de liquidación, no debe facturar. Álvaro Elvira. ¿El servicio de la DIAN como operador para la facturación electrónica es confiable? ¿Usted recomienda conseguir un operador privado? Veamos. Resulta que la plataforma de la DIAN, yo la tomaría si estoy dentro del término y no vaya a estar listo. Y empiezo a facturar por ahí. Porque con eso lo hago más rápido dentro del término y me evito las sanciones. Pero una vez lo tenga facturando por la plataforma, empiezo a hacer la transición con un proveedor particular. Y una vez esté listo con el proveedor particular, le digo a la DIAN, gracias. Y me paso al otro proveedor y sigo el proceso de facturación. Entonces, ojo. Solamente podría tomar y considerar el tema de la DIAN como una contingencia de términos, de tiempos, porque realmente no es muy recomendable estar dependiendo de la plataforma de la DIAN. No por ello, sino por la infraestructura tecnológica de las comunicaciones del país y por el tema del cuello botella que se genera hacia las páginas de la DIAN, que podría hacer que sea todo un problema estar facturando con ellos. No porque el sistema sea malo, sino porque la infraestructura de comunicación en Colombia tiene graves limitaciones y restricciones que esperamos solucionar y subsanar ahora con la 5ª generación. Gloria Yané Pérez Medina. Entonces vamos a responder las últimas preguntas. Si una persona natural no cumple con los reingresos de los 3.500 VT, ¿qué documento debe expedir? Cuenta de cobro. Y a quien se le entregue tendrá que hacerle documento equivalente para esa cuenta de cobro. Y la penúltima, las empresas de servicios temporales, ¿cuánto deben empezar a expedir facturación electrónica? Depende del código de su actividad económica de acuerdo al calendario que vimos. Bueno, muy bien. ¿Acueductos veredales deben facturar? Sí. Sí, porque es una persona jurídica. Y no está dentro de las excepciones. Si fuera una persona natural, el acueducto veredal, y no estuviera generando los ingresos de los 3.500 VT, podría omitir la facturación. Entonces, que una importadora está obligada a facturar según su calendario. Bueno. Esta pregunta es buena para terminar de Carlos Burbano. ¿La factura POS cuándo se obliga a generar la factura electrónica? Cuando el adquiriente se la solicita. O sea, no depende de uno como POS, depende del adquiriente que necesita o requiera esa factura electrónica. Bueno, entonces dejamos hasta allí, damos clausurado el evento.
Damos muchas gracias por la concurrencia y la participación de los 120 compañeros que se hicieron presentes. En el término del tiempo les haremos llegar entonces las diapositivas y el enlace para que puedan mirar el video y puedan validar y verificar y constatar algunas de las cosas que pronto hemos tratado y que quieran afianzar nuevamente. Muchas gracias.